Hola amigos, bienvenidos a Ryusei Comics. Aquí les traigo el tercer y último arco de la serie Uncanny X-Men del 2025, con guión de Gail Simone y arte de David Márquez. Espero que les guste. La historia empieza en el pasado, con Henrietta Benjamin, una joven maestra a la que sus amigos llaman Henry. Ella está a punto de dejar atrás su hogar, en South Chicago. Normalmente, un viaje así sería una aventura, pero esta vez no lo es. En su pequeña habitación, se sorprende porque todo lo que posee entra en una sola maleta y acepta que a veces, simplemente, hay que hacer lo que hay que hacer. Al salir del internado para personas de color, su casera la abraza y le desea lo mejor, algo que Henry no esperaba, creyendo que siempre la consideró una molestia. Ya en la vereda, Henry se detiene. ¿Volverá a este lugar? ¿Será este un adiós definitivo? ¿Quién puede saberlo? El deber es el deber. Ella solo sabe que lo que debe hacerse con determinación, aunque pese. Nunca ha estado a más de 3 millas de su hogar, y aunque siente miedo, también la invade una extraña y exquisita sensación. Y mientras medita sobre todo ello, realiza una marca en el cartel del internado. Ya en el tren, observa por la ventana. Todo es nuevo, enorme y desconocido. Una vez llegada a la estación central, un maletero se le acerca y le aconseja que, una vez fuera de Chicago, la mayoría de estaciones no tienen baños para gente como ellos. Le sugiere aprovechar los lugares donde sí existan, por ejemplo, en Memphis. Henry ve por qué su temor es justificado. Las salas de espera están divididas. Hombres y mujeres blancos por un lado, y un espacio separado, marcado solo para los negros. Cuando se acerca al mostrador, el vendedor de boletos le pregunta dónde va. Ella responde con elegancia: a Haven, Luisiana. Nos movemos a Haven, en el presente. Gambit y Rogue duermen abrazados. Ella, como siempre, ha acaparado toda la manta. Él sonríe con resignación. Ella es una auténtica Rogue, piensa, y acerca su boca al rostro de ella. Rogue lo siente y le dice que hay otra cobija en el closet. Él se levanta, pensando que, si uno quiere ser feliz, necesita una chica sureña que cocine bien y mantenerla calientita. Entonces, una voz lo llama. Gambit baja las escaleras a toda prisa, mientras intenta confirmar si quien lo espera es quien cree que es. Y recuerda que tenían un trato, pero la voz le dice que no debe ser impaciente. Gambit llega a la puerta y reflexiona sobre la gente con la que se cruza en su trabajo. A veces es un ángel o un fénix, y a veces es un dragón antes de desayunar. Frente a Gambit hay una imponente criatura azul, con las alas abiertas y los ojos brillantes. Se trata de Sadoran. Si lo han olvidado, a Sadoran lo vimos en el primer número de esta serie. Gambit lo saluda con una mezcla de asombro y tensión, pero el dragón comenta que se ve sabroso. Gambit no puede evitar pensar que, en ese momento, no sabe si el dragón quiere besarlo o cocinarlo. El dragón se acerca olfateando con curiosidad. Pregunta si ha estado recientemente un alca gigante por su casa, uno místico. Gambit le responde que no lo cree, pero Sadoran insiste y le dice que habría sido enorme y que su voz tendría un acento de Latveria. Y puede sentir que estuvo ahí luego de que 2 casi inmortales tuvieran sexo, lo que se vio en Storm número 3. Sadoran le pregunta a Gambit, entonces, ¿qué hace en esa casa? Y lo trata de ladrón. Gambit adquiere una postura hostil. El dragón lo observa fijamente y le dice si no pensó traer el Left Eye of Agamotto, el ojo izquierdo de Agamotto. Gambit lo mira serio y le responde que no lo cree necesario, mientras tenga cartas en la mano, y lo vemos sacar sus naipes llenos de energía. Mientras carga su poder, le deja claro a Sadoran que su trato era sencillo. Si el dragón regresaba al cabo de 1 año, recuperaría su baratija. Pero el dragón cambia de tono. Dice que iba a ofrecerle romper ese pacto y asegura que le agradecerá por ello. Luego le pide que suba en su lomo. En otra parte de la casa, Ransom duerme profundamente cuando, de pronto, una mano le cubre la boca y lo despierta con sobresalto. Él abre los ojos con terror, mientras una energía oscura comienza a formarse en sus puños.
confundido y alterado, reacciona al instante. Se da cuenta de que es Dead Dream y le pregunta qué sucede. Frente a él, Dead Dream le pide silencio. Cálico está con ellos y ella le dice a Ransom que está casi desnudo mientras se tapa el rostro. Jeter, que también está ahí, le dice que Dead Dream acaba de despertarla a ella y a Cálico y le advierte que necesitará sus pantalones. El grupo camina ahora en la noche junto a un pantano. Cálico va con Ember, su caballo, y le dice que esté tranquilo, que solo siguen a un chico que, a veces, es un cadáver. No sabe bien qué están haciendo, pero deben ir. Ransom nota la extraña presencia de hielo en el suelo, pero Dead Dream les pide silencio y les pregunta si pueden escuchar, mientras sostiene una lámpara. Dice que es una autopista de dolor, que los está llamando y que deben encontrarla. Ellos llegan a un muelle y evalúan las opciones. Un bote a motor, más cómodo, o una piragua, más silenciosa. Eligen la segunda y suben todos, con Ember incluido. Ya en el agua, Ransom pregunta a dónde van. Dead Dream responde de manera vaga, solo sabe que deben seguir las lágrimas. Jeter, confundida, señala algo a lo lejos y pregunta qué es. Dead Dream, en voz baja, le responde: ha sido su secreto durante 300 años. El final de los latidos, la mancha en la radiografía. El bote se detiene frente a una estructura colosal y oscura, con forma de estrella retorcida. Dead Dream alza la voz. Este es su faro, dice. Lo llaman la Dark Artery, la arteria oscura. Jeter murmura que no se siente como un faro, se siente angustiante. Mientras tanto, a lo lejos, desde el porche de una casa, una mujer observa con preocupación y le dice a Marcus, su esposo, que los chicos han tomado el bote y que van hacia la puerta. Él asiente con resignación. Ella le pregunta si los puede detener, pero Marcus le responde que los chicos merecen saberlo y que ya está en sus propias manos. Y con una mirada hacia el cielo, le pide a Dios que los bendiga y los proteja. Volvemos con Gambit y Saturn. Surcando el cielo montado sobre su lomo, Saturn le pregunta a Gambit si está bien. Él le recuerda que fue golpeado el día anterior, refiriéndose a su enfrentamiento con el Big, y que no está vestido para esta ocasión, así que sus partes íntimas están congeladas. El dragón lo escucha. Entiende que la apariencia importa, así que propone un cambio de lugar. Mientras se deslizan entre paisajes, Gambit piensa que Saturn es un asesino y devorador de hombres, pero no es tan malo una vez que lo conoces. Al aterrizar en un prado, el dragón baja la voz. Le dice a Gambit que, en realidad, no le desagrada, que ambos son parecidos, simples en sus deseos y sin necesidad de disculparse, y que ha venido a advertirle. Gambit, desconcertado, le pregunta a dónde lo está llevando exactamente. El dragón le dice que a un lugar cálido, al que él llama The Savage Land, la tierra salvaje. Desde los árboles emergen dos enormes tiranosaurios, con rugidos ensordecedores que hacen temblar el suelo con cada paso. Gambit, apenas vestido, retrocede instintivamente y piensa que eso lo está haciendo sentirse de una manera extraña. Volvemos al pasado, con Henry. Le han asegurado que las salas de espera para damas y caballeros son intachables, elegantes, acomodadas, casi deslumbrantes. Pero al entrar en la zona asignada para personas de color, la realidad es otra. Bancas rotas, sillas sucias, un aire denso mezcla de sudor y algo peor. Es desalentador. Ya en el tren, un hombre le hace la seña de la Midnight M, la M de la medianoche, varias veces, con los dedos. Ella no responde, pero piensa que puede ser parte del servicio y dice que los demás los conocen a ellos como los aborrecibles, Moonflyers o Johnny Devils. Pero Henry prefiere el término que ellos mismos escogieron, mutantes, y recuerda que su madre también lo fue. Ella murió sola, cargando con ese mismo mal silencioso. Su madre siempre deseó ser enterrada entre los suyos, en la arteria, allá en Luisiana. Y así será, porque un deber es un deber. Volvemos con los Outliers. El grupo desembarca frente a la siniestra estructura negra. El aire es denso, casi fétido. Dead Dream dice que es tan oscuro que puede olerse, como en una morgue, y no del tipo divertido.
Cálico le ofrece la mano a Jeter para descender del bote. Mientras tanto, Ransom nota algo. Jeter le pregunta qué está mirando y él responde que nada, salvo que ella y Cálico se sonrojaron. Entonces Cálico se detiene frente a la roca. Es obsidiana, afirma, y debería estar, como mínimo, a 100 millas de este pantano. Deadrim comenta que alguien la trajo y les pregunta a los demás si pueden sentir que los están observando, con ojos muertos. Jeter mira a Deadrim, preocupada. Le dice que está asustando a Cálico, pero él le advierte que no debe mostrar miedo, ya que eso sería muy, muy malo. El grupo se detiene frente a la entrada de la estructura. Le preguntan a Deadrim a dónde los está llevando, pero él no lo sabe con certeza, solo cree que es el lugar que los llamó. Entran y descienden por unas escaleras. Cálico comenta que Ember se ha quedado atrás, y Ransom dice que es una mala señal cuando el caballo es el más sensato, pero que es necesario seguir en busca de respuestas. Jeter se sorprende por las antorchas encendidas. Deadrim comenta que han estado ardiendo durante 300 años y señala que han llegado a una sala funeraria, pero que no deben temer. Frente a una inscripción en latín, Jeter la traduce: trae a los tuyos al descanso eterno. Al llegar al fondo de la sala, descubren un círculo de sarcófagos. Cálico pregunta si son ataúdes y también pregunta si pueden regresar. Ransom encuentra un libro antiguo en una especie de tarima en medio de los féretros y lo levanta con cuidado. Mira a Deadrim con expresión seria y le consulta si están en un cementerio. Volvemos a la tierra salvaje. Gambit se enfrenta a los dinosaurios. Mientras los esquiva, reflexiona. Crecer fue difícil. Lo fue para casi todos, incluso para quienes parecían tenerlo todo. Nunca habla mucho de eso, tal vez porque la enfermera lloró cuando él nació y vio sus ojos. Hasta el día de hoy, algunos niños aún se asustan al mirarlo. Con energía brillante en sus manos, le advierte a un tiranosaurio que retroceda, pues no quiere hacerle daño. Desde el fondo, Saduran observa. Lo llama necio y le pregunta si esa es toda la fuerza que tiene. Luego se eleva, desafiante, y ruge. Saduran, señor del gran viento, demostrará lo que es la fuerza. Mientras tanto, Gambit piensa que, sin eso que lleva dentro suyo, probablemente no sería nada. Tal vez habría terminado en malos pasos, y sin duda, nunca habría conocido a Kurt, Logan, Jubilee, Scott o Jean, o a Rogue, su media naranja. Frente a la bestia prehistórica, Gambit intenta razonar. Sabe que solo tiene hambre. No quiere herirla, pero no va a retroceder. Piensa en todo lo que ha sido gracias a su mutación. Él es alguien, es algo, en vez de ser nada. Lanza su energía con fuerza sobre la bestia. Lo lamenta, pero el tiranosaurio no le ha dejado otra opción. Él es quien es. Remy LeBeau, Gambit, y eso es suficiente. El dragón comenta que su ataque ha sido fabuloso y eficaz, y eso le gusta. Gambit exclama que le va bien incluso cuando no tiene sus artefactos. Saduran reconoce que Gambit intentó perdonar a la criatura, algo admirable, y Gambit confirma que el animal solo quería comer, no odiaba a nadie. A lo que el dragón le responde diciéndole que lo sabe, y le cuenta que él también solía ser admirable. Ahora tiene algo que ofrecer, pero antes, ya que están hablando de comida, quiere saber si le importa que se dé un bocado. Gambit le responde que coma tranquilo, y el dragón, mientras arranca la carne del dinosaurio, le dice que lo importante es el ojo izquierdo, el ojo del poder. Ese ojo otorga fuerza, pero también hambre. Un hambre que no se satisface sin dolor. Una necesidad que empezará con animales vivos, pero luego... Gambit lo interrumpe para preguntar qué carne sigue la de los animales, y el dragón le dice que sigue con los amigos, la familia, su esposa. El dragón continúa. Reconoce que debería habérselo dicho antes, pero sus amigos lo cegaron en la pirámide, así que lo considera una compensación justa. Ahora le da una elección, solo una. Es un trato único para alguien decente: devolverle el ojo o empezar a sentir el hambre. De nuevo en el pasado, en Nueva Orleans,
Henrietta baja del tren. Un empleado la ayuda y le pregunta si se quedará allí por un tiempo, pero ella responde que tiene un compromiso que atender. El empleado le comenta que es una lástima, ya que es un lugar lleno de vida. Henry le pregunta si sabe de algún transporte que la pueda llevar. El empleado le dice que existen unos coches de granjeros para trasladar a gentes de color, pero un hombre se aproxima y le informa que debe advertirle que no es bueno para una joven señorita que la relacionen con tipos desagradables. Henry le pregunta quién es él. El hombre responde que se llama Jacob Miller y añade que es miembro del servicio. Le consulta si ha hablado con el hombre del vagón, que supuestamente la observaba y le hacía señales. Henry niega haber intercambiado palabra alguna con desconocidos, y el hombre aprueba su recato, destacando que muchas jóvenes han perdido todo sentido del pudor. Cuando le ofrece llevar su maleta, Henry vacila. Él no espera respuesta y la toma con una mano, sorprendiéndose porque está muy pesada. Ella intenta recuperar su equipaje, pero Jacob Miller ya está observando lo que hay dentro de él. Jacob derrama el contenido de la valija en el suelo, ropas, papeles y un diario. Comenta que está algo excedida de equipaje. Henry intenta mantener la compostura. Se agacha a recoger sus cosas, pensando en que Miller no vio las posesiones que no pueden caer en un sucio suelo. Y Miller concluye su inspección, diciendo que todo parece estar en orden y se disculpa por la incomodidad causada. Antes de irse, un hombre le pregunta a Miller si no le interesa el libro que Henry llevaba, pero este responde que, para leer cosas sin sentido, mejor comprar el diario local. Pero le pide que la sigan, pues si ella no es una Moonflyer, seguramente conoce a uno. Henry se aleja, con su diario bien resguardado, cuando sus ojos captan algo grabado en el cartel de la estación. Es una marca, su marca. Un mensaje codificado en su lengua secreta que le indica que tenga cuidado, ya que le están observando, pero algo en sus ojos arde. Algo que no es vergüenza, es otra cosa, más viva, más antigua. Y siente que está cerca. Pronto su madre podrá descansar. Volvemos con los Outliers. Deadrim guía al grupo hacia lo más profundo del subsuelo, insistiendo en que no deben temer. Pero la tensión no tarda en estallar. Calico se detiene, se niega. Está harta de seguir órdenes sin cuestionarlas, y nada de esto tiene sentido para ella. ¿Cómo puede haber un cementerio bajo un pantano? Y luego entra en pánico, no puede respirar. Ransom le asegura que está bien volver atrás, que sigue siendo uno de los suyos, una mutante. Calico asiente, se recompone y vuelve a caminar con el grupo. Mientras descienden por el pasillo, rodeados por figuras cubiertas, Calico y Jitter no pueden evitar la inquietud. Se preguntan si los cuerpos que los rodean son reales. Y la respuesta de Deadrim es simple. Sí, lo son. Están cerca del guardián, pero no deben temer. Ransom le pregunta por qué sigue diciendo eso. Y Deadrim explica que lo dice porque deben dejar el miedo atrás, ya que cualquiera que conozca el miedo arderá cuando lo toque el Man-Thing. Y mientras habla, vemos a un ser antiguo, colosal y monstruoso, de ojos rojos, iluminado por el fuego de las antorchas. El Man-Thing. La historia comienza en el pasado. Henrietta Benjamin llega sola a Nueva Orleans, Luisiana, la ciudad de los relatos de su madre. Está sentada en una estación de tren, en la sección reservada para personas de color, con una caja de madera que contiene sus restos. Mientras espera, reflexiona sobre lo que significa estar allí y sobre los sueños que tenía desde niña sobre esa ciudad. Cuánto le encantaría ser bien recibida. En eso, un joven se le acerca. Se presenta como George y le dice que fue enviado por su tío para escoltarla. Henrietta duda. La precaución es una necesidad. Pero entonces George levanta su sombrero y le muestra la costura secreta en forma de X. Ella lo reconoce al instante. Asiente, aliviada. George le ofrece llevarla a su destino en la camioneta de su jefe. Él ya no conduce, así que la utiliza para transportar a damas respetables, y juntos se retiran caminando hacia la salida. A lo lejos, dos hombres los observan mientras se alejan.
Miller le dice a Andrew que mueva el auto. Tiene una responsabilidad que cumplir. Él es un centinela, un guardián de la pureza de su raza. Lleva sobre los hombros el peso de mantener alejadas las amenazas, y esa chica podría ser uno de ellos. Una Johnny Devil, una Moonflyer, una mutante. Mientras tanto, George acompaña a Henrietta con amabilidad y le ofrece guardar la caja, pero ella prefiere llevarla consigo. Antes de arrancar su coche, Miller le advierte a Andrew que, si ve algo raro, les dispare a ambos. En el presente, en las cavernas subterráneas bajo Haven House, los Outliers se enfrentan a Man-Thing. Hotaru, Deathstream, antorcha en mano, tranquiliza a los demás. Con voz calmada, explica que no hay razón para alarmarse. La criatura, el guardián del lugar, no es malvada. Solo reacciona al miedo. Si alguien lo siente, entonces sí, podría terminar con el rostro derretido. Pero si mantienen la calma, el guardián no les hará nada. Lo compara con un sabueso enorme, pero obediente, si sabe que no tienes miedo. Deathstream decide demostrárselo, usando un hueso para jugar con él. Becca no entiende de dónde sacó ese hueso, y Valentín le recuerda que están en un cementerio. Obviamente, Man-Thing no le hace caso. Deathstream cambia de estrategia. Les dice a todos que su nombre no es casualidad. Deathstream significa algo. Confiesa tener sueños perturbadores. Y les indica que detrás de una puerta hay alguien con todas las respuestas, pero solo podrán entrar si se muestran como son en realidad. Mutantes. Valentín respira profundo y da un paso al frente. Así que se presenta sin miedo ante Man-Thing. Después de decir su nombre, agrega que puede absorber casi cualquier tipo de energía y redirigirla, generalmente a través de sus puños. Cuanto más lo golpean, más fuerte se vuelve. Hotaru toma la palabra. Explica que controla su estado entre la vida y la muerte. Puede soñar con cosas que aún no han pasado y controlar a los muertos. Sofía continúa. Ella puede ser la mejor del mundo en cualquier habilidad, por un minuto. Solo uno. Lo justo para brillar. Becca cierra el círculo. Ella tiene un lazo psíquico con su caballo Ember. Dice que puede darse a ambos cualquier poder que imagine, y que es su amigo. Pero cuando Becca intenta seguir a los demás, Man-Thing se interpone. No la deja pasar. Hotaru le pide que diga la verdad. Ella se derrumba y admite que no quiere estar ahí. Sofía se acerca y le pregunta, sin presionar, qué está ocultando. Becca se esfuerza por hablar, pero apenas puede hacerlo sin quebrarse. Finalmente lo dice. Ember, su caballo, murió en un incendio. Lo perdió hace años, su único amigo. Y la criatura que ha estado con ella desde entonces no es él. No sabe qué es. Valentín acusa a Hotaru de saber la verdad sobre Ember. Hotaru admite que sabía que no era un ser vivo, pero que en su mundo eso no importa mucho. Valentín le pregunta por qué no se lo dijo. Hotaru recuerda un día en el que vio a Sofía llorar porque sus sentimientos habían sido lastimados. Admite que no siente emociones como los demás, pero eso no significa que no las comprenda. Así que no se lo dijo porque sabía que eso la haría sentir triste. La tensión se disipa con ese reconocimiento. Y entonces, sin un solo sonido, Man-Thing se aparta del camino. La puerta que protegía se abre con lentitud. Detrás de ella, una voz profunda y distante resuena. Los invita a pasar. Y les advierte, ahora sí pueden tener miedo. Nos movemos a la Savage Land, la tierra salvaje. Gambit observa la brutal escena frente a él. Saturn devora el cuerpo aún caliente de un dinosaurio. El dragón se gira hacia él. Le pregunta por qué no siente miedo. Gambit, tranquilo, le responde que él ha vivido toda su vida siendo temido, que la gente se aleja de él por lo que es, así que ha aprendido a no proyectar temor para no causarlo en otros. Saturn le revela que los dinosaurios se extinguieron porque eran suculentos para los dragones. Luego le ofrece a Remy una alternativa.
una forma de evitar lo que llama un destino terrible, la locura y el canibalismo. Solo tiene que devolverle el Left Eye of Agamotto, el ojo izquierdo de Agamotto. Remy rechaza la oferta. Dice que se quedará con el fragmento. El dragón acepta su decisión y le dice que lo llevará de regreso a casa, a donde están sus amigos, a quienes se comerá en el futuro. Durante el vuelo, Gambit le pregunta si sabe quién es el Endling. Saturan le responde que no lo sabe, pero que cree que es una mujer. Sin previo aviso, una figura surge del cielo como un rayo. Lo embiste con fuerza brutal. Saturan se tambalea. El impacto lo lanza hacia atrás. Es Rogue. Su voz corta el aire. Le grita que se aparte de su esposo. Saturan cae, mientras Remy es lanzado por los aires tras el impacto. Ella lo ve con preocupación, pero Remy maniobra en el aire y logra aterrizar en pie, mientras piensa que una cosa es conocer a una chica con carácter y otra, que esa misma chica tenga un terremoto en cada puño. Y es aún peor si esa chica suele estar malhumorada. Pero eso solo hace que la ame más. Rogue aterriza junto al dragón. Él le lanza una advertencia, pero ella responde preguntándole cómo se le ocurre irrumpir en su casa y encima advertirle. Y mientras lo coge por la cola y lo arroja por los aires, le dice que se puede meter su advertencia donde más le guste. Rogue continúa su embestida aérea. El dragón se queja de no entender a las mujeres y le dice a Rogue que se ha olvidado de quién es el señor de los cielos ahí, pero ella le contesta que se deje de tanta palabrería y que le enseñe lo que tiene. Saturan responde abriendo las fauces y lanza una llamarada blanca, mientras exclama que será un placer enseñárselo. Desde lejos, Remy, Jubilee y Nightcrawler observan el combate. Jubilee pregunta si acaso está soñando con Game of Thrones, Juego de Tronos. Rogue queda atrapada en un bloque de hielo, congelada por el rayo gélido de de Saturan. Remy comenta que si Rogue logra sobrevivir a eso, se va a enfadar muchísimo. Saturan le asegura a Remy que Rogue estará bien. Está casi seguro. Es muy probable, pero no le promete nada. Luego le lanza un ultimátum. Es su última oportunidad para devolver el ojo de Agamotto, pero Remy rechaza la oferta por el momento. Saturan desciende y se aproxima a Jubilee y Nightcrawler, a quienes les dice que Remy se los terminará comiendo a ambos. Luego, al ver a Jubilee, le pregunta por qué llora. Ella responde que le recuerda a alguien. Saturan despega y se aleja por el cielo, mientras le responde a Jubilee que él también la extraña, y le dice que vaya a verlo. Obviamente, ellos se refieren a Shogo, el hijo adoptivo de Jubilee. Nightcrawler observa confundido la situación. No tiene idea de lo que está ocurriendo. Le pregunta a Remy si Saturan dijo que iba a comérselos. Él le responde que eso dijo. Maldiciones, profecías y cosas por el estilo, según explica con desgano. Luego pregunta si alguien sabe cómo descongelar a una esposa. Desde un costado, Logan, con sus garras extendidas, responde que no es necesario, que él se encargará. Marcus aparece desde el porche y les reclama a todos que al menos se vistan antes de salir a pelear contra monstruos en el jardín. Mientras Jubilee y Nightcrawler regresan a la casa, Logan pregunta: «Oigan, no es por nada, pero ¿dónde están los niños?». Volvemos al pasado. Una fila larga de niños camina cruzando la calle. George le explica a Henry que se dirigen hacia el tren de los huérfanos. Vienen de todas partes. Suben a un tren especial que los llevará a la ciudad para ser adoptados. Son miles. Ella pregunta por qué están todos huérfanos, y él le responde con una mirada seria: no lo están. Solo son pobres. Henry contempla a los niños mientras se alejan. Al ver la desesperanza en sus rostros, comprende que están en el mismo viaje, buscando un nuevo hogar, con la esperanza de que haya un lugar para ellos. Anhelan amor, un sitio en la mesa y la posibilidad de recordar quiénes eran antes. Miller y Andrew los siguen a la distancia. Tras casi 2 horas de camino accidentado, el vehículo se detiene. Han llegado al final del trayecto.
No hay más camino, solo una vereda para carretas. George ofrece a cargar su bolso y asegurarse de que llegue bien, aunque algo mojada. De pronto, Miller y Andrew emergen y los encañonan. Les ordenan no moverse ni un centímetro. George se coloca delante de Henry. En ese instante, según ella, él demostró su valentía y el verdadero significado del sacrificio. Un disparo resuena. Los ojos de ella se abren, horrorizados, mientras grita. En el suelo, George yace herido de gravedad. Ella se acerca, desesperada, rogando en silencio que esté vivo. Miller se disculpa por lo ocurrido. Agrega que lamenta que haya tenido que pasar, pero el muchacho había sido advertido. Con los ojos encendidos, ella sostiene a un George moribundo entre sus brazos. Se dirige a Miller con voz firme. Le dice que quiere mostrarle algo que él pueda comprender. Quiere que vea por qué los llaman aberrantes. Lo que ocurre a continuación transforma la escena por completo. Su cuerpo se transforma en algo que parece estar hecho de piedra, algo parecido a lo que puede ser Rockslide. Pero a diferencia de él, ella también puede conjurar golems de piedra viva. Henry avanza con paso decidido. Su voz retumba, no solo como una advertencia, sino como una revelación. Miller no lo puede creer. Grita que es una mutada y le ordena a Andrew que le dispare. Él lo hace, pero sus balas solo impactan contra las criaturas de piedra, sin hacerles daño alguno. Luego éstas lo derriban con un poderoso golpe y destrozan el coche por completo. Henry solo podía escuchar huesos quebrándose y metal retorciéndose. En ese momento, se sentía invadida por una náusea tan intensa que superaba incluso la venganza. Pero luego recordó a George. Recordó que estaba agonizando por ser amable, por ser decente, y se volvió a sentir insultada. Así que se dirigió a Miller y le preguntó qué harán con él ahora. Volvemos al presente. Hotaru confiesa que siempre sintió una especie de atracción hacia Haven House. Jeter responde que todos han sentido lo mismo. Creía que era Sarah Gaunt. La voz le responde que sí, que The Hack los llamó, pero que fue ella quien los atrajo. Más allá de esa habitación, explica la voz, existe una ciudad de los muertos. Cada alma perdida en ella ha sido la causa de la muerte de un mutante. Dead Dream pregunta directamente si los invocó con algún propósito. La voz responde, alguien debe proteger esa puerta, y ella está cansada, muy cansada. Ante la insinuación de que Dead Dream es el elegido para tomar su lugar, Valentín reacciona. Declara que no puede llevarse a su compañero. La voz responde que no tiene que ser él. Cualquiera de ellos podría hacerlo. Becca le pregunta cuál es su nombre. La figura oculta responde, con los ojos brillando en la oscuridad. Ella es la guardiana de la penumbra, pero ellos pueden llamarla Lady Henrietta. Desde las sombras, la mujer que conocíamos como Henry emerge con imponencia, con un vestido que parece hecho de metal fundido y un enorme sombrero decorado con cristales que se alzan como púas sobre su cabeza, y en una de sus manos sostiene una llama etérea. Y se nos cuenta que en el próximo número los veremos más cerca de la maldad. La historia comienza a las afueras de New Orleans. Entre la maleza, algo se despierta lentamente. Un ojo rojo se abre con un chirrido. El sistema diagnostica que hubo un reinicio forzado y que la misión fracasó. Luego activa el rastreo por olor y el modo sombra. Un objetivo es localizado. Desde la oscuridad surge un Bloodhound, uno de los perros centinelas esos que Corina Ellis diseñó, pero que no han hecho casi nada de importancia hasta ahora. Y empieza a caminar, dirigiéndose hacia Haven House, en Haven, Luisiana. Nos movemos al pasado, a casi un siglo atrás, frente a Haven House. Henry, o Henrietta, continúa levitando, frente a Miller, quien está tirado en el piso. Ella recuerda su lucha por mantener la templanza y el ejemplo cristiano de su madre, pero la ira la consume al enfrentar al hombre que tiene delante.
Luego acusa a Miller y a su gente de haber perseguido a los mutantes por siglos, llamándolos brujas y demonios, privándolos de una vida digna, cazándolos, encarcelándolos, viviseccionándolos. Y por si eso no fuera poco, ni siquiera les permiten descansar en paz, profanan sus tumbas y les niegan el consuelo a sus seres queridos. Miller le suplica que no los mate, pero Henry le recuerda que le disparó a un joven que solo trataba de protegerla y le advierte que no subestime lo que puede hacerle. En ese momento, 3 personajes aparecen. Uno de ellos, cargando un rifle, le pide a Henry que le ordene a su amigo que baje el auto con el que está a punto de aplastar a Miller, mientras le da la bienvenida a Haven House. Nos movemos al presente. Dentro de Haven House, Rogue reflexiona que ha aprendido a que no debe enfrentarse a dragones de hielo. Wolverine le pregunta si está bien, y ella responde que está más avergonzada que herida. Remy le pregunta a Marcus por los niños, inquieto por su ausencia. Marcus le dice que están en un lugar llamado The Artery. Remy se sorprende, ya que no es seguro allí, pero Marcus le responde que tienen derecho a saber la verdad. Rogue se da cuenta de que Remy le ha estado ocultando algo, y que no es el único. Así que ha llegado el momento de hacer preguntas. Toma la palabra con firmeza. Ya no quiere más secretos, quiere respuestas. ¿Qué es realmente este lugar? Nos movemos al Dark Artery, la arteria oscura, en el presente también. Ahí vemos a Lady Henrietta junto a Man-Thing. Ella le explica a los Outliers que bajo sus pies se encuentra la penumbra, un sitio maldito, separado por capas de tierra y piedra. Está gobernado por una entidad llamada Shubarak, conocida también como la Voice of Darkness, la voz de la oscuridad. Miles viven allí, atrapados en una noche eterna, condenados por el mismo crimen. Mientras le arrebata el diario a Sofía, comenta que los humanos intuyen la maldad del lugar y lo evitan. Les cuenta que, en otro tiempo, las iglesias rechazaban a sus muertos y sus tumbas eran profanadas. Así que ellos crearon el Artery, un cementerio para que los suyos pudieran descansar en paz, por fin. Becca le pregunta a Lady Henrietta si ella es la guardiana, pero ella le responde que no. Ya no es ella quien protege las tumbas, sino Man-Thing. Su tarea ahora es otra, resguardar el portal a la penumbra, para evitar que los humanos entren y que los penitentes salgan. Sofía se acerca a Man-Thing, sin miedo, lo toca suavemente y le dice que no es aterrador, que solamente está solo. Así que le habla con dulzura y le dice que se llama Jitter. Hotoru explica que ha sido llamado por Shubarak y no entiende por qué. Henrietta le cuenta que la entidad quiere regresar a su casa, que necesita un reemplazo y que ignorar su llamado podría arruinarle la mente. Hotoru, resignado, decide ir. Cree que nadie se preocupa por él, ni siquiera él mismo. Pero sus compañeros lo detienen. No irá solo. Todos están decididos a acompañarlo. Lady Henrietta acepta su decisión, pero les advierte: el viaje los cambiará. Hotoru, decidido, extiende la mano y declara con firmeza que eso le parece bien. Al llegar, el grupo experimenta un cambio abrupto. Su ropa se transforma. Todos reciben armaduras apuris, o vestimentas negras, como quieras verlo. Y Hotoru se parece a Lord Hades. Se le ve genial. Lady Henrietta les dice que deben demostrar que no pertenecen a las almas perdidas del inframundo. Así que deben vestirse así. Negarse sería fatal. Becca se incomoda al notar que ese nuevo traje parece tener pulso. Por su parte, Valentín pregunta qué crimen cometieron las personas condenadas a quedarse allí para siempre. Henrietta responde que es una historia triste, pero antes de revelarla, los invita a observar la escena que su amiga les mostrará. Ante ellos se revela la sombría ciudad de penumbra. En lo alto, dominando la oscuridad, se impone la figura de Shubarak, la Voice of Darkness, soberana eterna de la penumbra, que parece haberse escapado del crossover con Depredador. Los jóvenes mutantes sienten esa presencia abrumadora. Becca puede sentir su odio. Sofía agrega que ellos no pertenecen a ese lugar. Hotoru le da la razón. Ellos no lo hacen,
pero él sí. Y les dice que se vayan, decidido a quedarse solo él, convencido de que es su deber. Les pide que sean felices y que lo olviden. Pero sus amigos se niegan. Henrietta les advierte, deben decidir. La puerta hacia el Artery y a su hogar se está cerrando y no hay certeza de que se vuelva a abrir. Así que les pregunta, ¿se quedarán o seguirán adelante? Valentín se niega a abandonar a Hotaru. Él ya ha sufrido demasiado. Sofía confiesa que está asustada, pero que no dejará a Hotaru solo. Espero que Man-Thing no la haya oído. Hotaru les dice que él no vale nada y que no le es de utilidad ni a su familia ni a ellos. Cree que es solo una burla del destino. Pero sus amigos lo corrigen. Él no es nada de eso. Él es un mutante. Es su amigo. Es un outlier. Henrietta observa en silencio y les dice que ojalá ella hubiese tenido amigos así. La decisión está tomada. Descenderán juntos. Mientras descienden, Hotaru le pregunta otra vez a Henrietta por el origen de los condenados. Ella empieza a contar la historia de Greta. Una mujer con dos dones, el poder de lanzar maldiciones y una hija a la que amaba profundamente. Su esposo, un hombre piadoso, temía a su esposa y no podía controlarla, así que descargó su odio en la hija, hasta que la niña no pudo soportarlo más. Greta, marcada por la tragedia, creó la penumbra, una prisión infernal para castigar a los familiares de los mutantes que denunciaban a sus propios hijos o esposos, a quienes traicionaban a los suyos. Ellos terminaban aquí, para su eterno arrepentimiento y tormento sin fin. De vuelta en Haven House, Rogue exige el fin de los secretos. Enfrenta a Remy, preguntándole por qué nunca le contó la verdad. Él finalmente confiesa que Haven House protege un cementerio, un umbral entre ellos y la perdición. No era algo fácil de contar. Jubilee se alarma al saber que los niños están ahí. Rogue le dice que no lo estarán por mucho tiempo más y se decide a ir. Pregunta si deben ir con ropa civil o si deben ponerse sus trajes. Marcus y su esposa responden al unísono que no importa lo que usen. En ese entonces, Wolverine entra, aún en ropa interior, y les ordena a todos vestirse e ir a buscar a los niños. Ellos ya sabían que la calma no duraría para siempre. Volvemos a la penumbra. Becca pregunta si todos ellos son aldeanos. Henrietta revela que son almas malditas que traicionaron a su propia sangre por miedo, conveniencia o simplemente odio. Algunos han tenido décadas para reflexionar, pero muchos siguen llenos de resentimiento. El grupo se prepara al notar su hostilidad. Los aldeanos cargan antorchas y armas y exclaman que ellos, refiriéndose a los outliers, están vivos, que se burlan de ellos y que deben ser destruidos. Volvemos al pasado. Una joven Henrietta retorna a su forma humana y, perturbada, confiesa que casi mató a Miller y a su compañero. Michael, el de la escopeta, la tranquiliza, asegurándole que no lo hizo. Está a salvo. Ese es su refugio. Henrietta explica que su amigo George trató de protegerla, pero fue herido. Michael le dice que lo sabe y le pide a la anciana Annabelle, a quien llama Witchfire, que haga lo suyo. Annabelle tiene poderes curativos. Ella se acerca a George y, aunque está al borde de la muerte, intenta ayudarlo. La energía mística recorre su cuerpo. Milagrosamente, George vuelve a respirar. Michael le da las gracias, pero sabe que aún queda un asunto por resolver: los intrusos. Miller intenta ponerse de pie mientras los insulta, acusándolos de brujos y monstruos. Dice pertenecer al servicio, que ellos son los centinelas, los protectores de lo que es decente y justo. Promete venir con refuerzos al día siguiente, quemarlo todo, borrar incluso el recuerdo de que existieron. Michael le pregunta por qué cree que puede irse. La respuesta es clara: no puede. Ya ha cruzado la línea. Así que le dice a Witchfire que los queme y los reduzca a cenizas.
Miller suplica por su vida, jurando que no le dirá a nadie lo que vio. Michael, ante eso, se dirige a Henrietta. Ella debe decidir, pero le recuerda el riesgo. Henrietta, temblando, toma su decisión. Pide que los dejen vivir. Michael asiente, así será, y le pide a Dios que los proteja de lo que está por venir. Volvemos a la penumbra. Los aldeanos malditos se aproximan. Ransom alerta a los Outliers y se preparan para resistir. Calico duda si podrá usar sus poderes sin Ember. Nunca lo ha hecho sin él. Valentín le recuerda a Jotaro que Jeter está sin energía, ya que usó su habilidad hace menos de una hora. Así que la responsabilidad recae en ellos. Son la línea de defensa. Jotaro se eleva, envuelto en energía oscura, y declara que lo serán, llamando a sus espectros. Y repito, se le ve genial. Espero que, si cancelan esta serie, al menos lo dejen a él. Valentín piensa lo mismo. Él ama a ese chico. El equipo se lanza al combate. Ransom emplea sus puños. Sofía intenta apartarse y le grita a Calico que huya. Becca, mientras corre, le responde que ella también debe huir y que la ama. Sofía, sorprendida, apenas puede procesar lo que escuchó. Pero la distracción le cuesta caro. Los aldeanos la derriban. Ransom y Jotaro intentan ayudarla, pero son demasiados. La multitud los abruma. Becca es arrastrada por unas aldeanas malditas. Sofía, aún en el piso, de pronto sonríe. Frente a ella ha aparecido alguien, justo a tiempo. Y les dice a los aldeanos: ¿sabían ustedes que quien quiera que conozca el miedo arderá ante el toque del Man-Thing? Mientras se esconde detrás de él. Y, como buen amigo que es, el Man-Thing empieza a quemar a los aldeanos que la atacaron. Pero él no es el único que se une a la fiesta. Los Uncanny X-Men también han llegado. Gambit, Nightcrawler, Jubilee, Rogue y Wolverine irrumpen con todo. Y a Jubilee también se le ve genial. Ojalá se queden con esos trajes. Rogue va liderando el equipo. Están listos para barrer con los aldeanos malditos que amenazan a los suyos. Mientras tanto, en la superficie, el Bloodhound sale del bosque pantanoso. Los gatos de Haven House detectan su presencia, mientras que, dentro de la casa, Chelsea, la hija de Marcus, se queja por no poder acompañar a su papá y a su tío Remy. Su madre le explica que ese lugar no es seguro para ella, pero que están preparando un desayuno especial para cuando vuelvan. Ellas no se han dado cuenta de que el Bloodhound las tiene en la mira. Él ya ha llegado a su destino y ha identificado a sus objetivos, en plural. Parece que madre e hija son mutantes. Y se nos cuenta que en el próximo número veremos La Voz de la Oscuridad. La historia comienza en New Orleans, Luisiana. Una mujer se presenta ante un público junto a sus dos hijos, diciendo que se llama Mackenzie Denier y que es ciudadana de quinta generación de la ciudad. Les cuenta que un mes atrás iba al mercado con sus hijos cuando un camión de reparto tuvo una falla de frenos. Su hija, de 5 años, aún estaba en el cruce peatonal. Un hombre desconocido no dudó en lanzarse para salvarla. Ese hombre era Kurt, un mutante. Su hija está viva porque este ángel enviado por Dios arriesgó su vida por ella. Luego muestra un libro con recortes de noticias de actos verificados de heroísmo realizados por mutantes. 36 casos en el último mes. Y concluye diciendo que la próxima vida que un mutante, una persona genéticamente diferente, podría salvar, podría ser la de cualquiera de ellos o la de sus hijos. Luego, la alcaldesa Miki Zapora toma la palabra. Les informa a todos que Mackenzie Denier no es una activista, sino una madre como muchos de ellos, quien acudió a su oficina para hacer lo correcto. Una semana después del incidente con la hija de Mackenzie, un grupo de mutantes salvó a los compradores en un centro comercial. Por eso no puede darles la espalda. Anuncia que, con efecto inmediato, New Orleans será la primera ciudad de la nación en convertirse en una ciudad de amistad mutante,
recibiendo a todos los miembros de esa comunidad, y que el último fin de semana de ese mes se celebrará el primer festival de la amistad con comida, música, juegos y todo lo demás. Finalmente, con una sonrisa, Mickey se dirige a todos los mutantes y les dice que la ciudad está abierta para ellos, dándoles la bienvenida a casa y les promete que estarán seguros allí. Nos movemos a la Dark Artery, la arteria oscura. Lady Henrietta observa cómo los Uncanny X-Men, con la ayuda de Man-Thing, se enfrentan a las almas perdidas en la penumbra mientras escuchamos sus palabras. Querido diario, he mantenido esta promesa durante tanto tiempo. La hice para ti y todos esos años la he guardado. Hemos dejado el lugar de descanso de nuestros muertos y hemos entrado en la penumbra que está debajo, el lugar donde los vivos no son bienvenidos. Aquí estamos rodeados de dolor, ira, odio y humillación en la forma de estas almas condenadas, de estos atormentados. Algunos mutantes, podrían llamar a esto una justa recompensa para sus crímenes, y de hecho, otros podrían argumentar que no es suficiente castigo. Mis nuevos y jóvenes amigos, tan abocados a cuidarse los unos a los otros, que parecen brillar en la oscuridad, piensan que pueden abrirse paso a la victoria a golpes, pero están equivocados. Sofía le pregunta a Jotaro, «Dead Dream, estas cosas horribles, ¿están muertas o vivas?» «Sí», responde él, mientras ensaya otra pose de karate. Valentín comenta, «Y pueden soportar una gran paliza, sean lo que sean». Rogue le pregunta a Gambit si están luchando contra fantasmas, porque él sabe que ella odia luchar contra fantasmas. Remy le responde que, aunque no lo sabe, él tiene pesadillas con ellos desde que tenía 10 años. Al notar que Jotaro se queda quieto, Valentín le pregunta qué hace. Calico y Jeter están indefensas, así que le pide que siga luchando. Pero la respuesta de Jotaro no se la esperaba. «¡Suficiente!», dice Jotaro una vez. Pero como nadie lo toma en serio, lo dice de nuevo, ahora más fuerte. «¡Suficiente!», y se revela delante de todos, levitando y brillando con bastante intensidad, como si hubiera alcanzado el octavo sentido. Hasta me pareció ver una constelación detrás de él. Su grito y su presencia llenan de luz el espacio, haciendo que todos, tanto almas en pena como mutantes, se queden inmóviles observándolo. Y Jotaro continúa. «¿Se atreven? Ustedes, atormentados, se atreven a molestar al sucesor de la misma Shubarak, el mutante que vino de las estrellas, la misma voz de la oscuridad. ¿Olvidaron por qué ella los condenó a esta perdición? ¿Han olvidado sus crímenes?» Luego, dirigiéndose a uno de los atormentados, le pregunta, «Tú, ¿cuál es tu pecado contra los de mi especie?» La mujer le responde, «Le dije a los ancianos del pueblo que mi nieta era una bruja. Era voluntariosa, me irritaba. Todavía puedo oler su piel quemada». Becca, al ver a su amigo, se pregunta qué está haciendo, y luego le pregunta a Jubilee qué está pasando. Jubilee le responde, Creo que está tratando de salvarnos. Está aceptando su oferta para reemplazar a Shubarak como el guardián de este lugar miserable, y ya lo hemos perdido». Jotaro se dirige a otro atormentado, un hombre con un cuchillo en la mano, y le pregunta, «¿Y tú, carnicero, a quién de los tuyos traicionaste?» Este le responde, «Los hijos de mi hermana estaban a menudo bajo mi cuidado. Podían ver mis pensamientos, mis horribles pensamientos. Yo los mimaba. Tenía miedo de que hablaran, mis horribles pensamientos prohibidos». Luego escuchamos las confesiones de muchos más de estos atormentados, quienes dicen, «Mi esposa podía volar, estaba celoso. La envié al Gulag. Apuñalé su corazón mutante en la noche. La empujé sobre el hielo congelado, como gritaba. Mi madre hacía crecer flores de la nada, anudé su soga. Todo el pueblo hizo una fiesta». Finalmente, Dead Dream se dirige a ellos y les dice,
Cada uno de ustedes traicionó a su propia familia, por 1000 razones diferentes, pero solo una causa, porque eran mutantes. Y así, ella creó este lugar, un lugar eterno de miseria y vergüenza, y ahora está cansada de ser su carcelera. Los atormentados reaccionan pidiendo clemencia. «Libéranos, Señor. Hemos pagado. Déjanos descansar. Déjanos ser libres de la vida». Pero una voz interrumpe desde atrás. «¡Nunca!». Este es Ransom, quien también ha sido poseído por Shubarak, y agrega: «Soy la voz de la oscuridad. No tengo boca. Hablo a través de los vivos y los muertos por igual. Y ustedes, atormentados, nunca conocerán la paz». Logan se le acerca y le pregunta a Valentín si aún está ahí, pero la respuesta no es la que deseaba escuchar. «Si ustedes interfieren, compartirán su destino, hasta que el sol nos reduzca a todos a cenizas». Logan saca sus garras y le dice a Shubarak que no lo permitirá, que no se llevará al chico. Al ver su reacción, Shubarak, a través de Valentín, concluye: «Entonces, que así sea. Ya se los advertí». Gambit se acerca a Logan y le dice que no se están enfrentando a un dictador cualquiera, ni tampoco a algún robot gigante. Ella es más como un dios. La respuesta de Logan es obvia. «Sí, supongo que vamos a pelear contra un maldito dios entonces. ¡Vamos!». Pero antes de que puedan hacer algo, se ven interrumpidos por Lady Henrietta, quien se le acerca a Logan y le dice que ese es el Logan que recuerda. Logan la saluda de vuelta. Luego le besa la mano, mientras que ella le confiesa que siempre estuvo un poco enamorada de él. Mientras Logan le sigue el flirteo, Becca, alterada, grita que todos le mintieron, recordando lo que su madre le había dicho sobre los mutantes, que eran hijos de goblins que vivían bajo tierra y tenían sexo con brujas. Y les pregunta qué son esas cosas, sino goblins viviendo en la tierra. Ella se sentía orgullosa de ser mutante porque significaba que no era uno de esos goblins, pero ahora comprende que todo lo que le dijeron era cierto. Rogue le pide a Gambit que use el ojo de Agamotto para enviarla a casa junto con los demás, pero Gambit responde que ya lo intentó y que el ojo no quiere funcionar allí. En eso, son interrumpidos por Shubarak en el cuerpo de Valentín, quien agrega: «Está bien, no tiene que ser la gringuita. He convocado a 4 que podrían ser adecuados, 4 que pueden tocar la muerte». Jubilee le pregunta qué quiere decir, y Shubarak le responde: «Esta», refiriéndose a Cálico, «ha traído de vuelta a la vida a un animal muerto, el que se encuentra en la puerta, respirando aire robado. Esta», refiriéndose a Jitter, «puede tomar los dones de aquellos que ya han partido hace tiempo. ¿Qué es eso sino necromancia?» «¿Y qué pasa con el joven cuya boca estás usando, señora?», pregunta Rogue. «Lo golpeas, él golpea de vuelta. ¿Qué tiene eso que ver con esta maldita prisión?». Shubarak responde: «Es típico que ustedes, los vivos, no miren hacia arriba, que no aparten la vista de ustedes mismos por un momento. ¿Crees que es coincidencia que él lleve el símbolo de nuestro único cuerpo celestial? Contemplen The Ransoming Moon, la luna del rescate, la luz oscura de la penumbra». Ahí vemos que en el cielo, por así decirlo, del lugar, se ve una especie de eclipse lunar, formando el símbolo que Valentín lleva en el pecho. Ahora, recordemos que Valentín tiene un agujero negro en lugar de corazón y que escogió ese alias, Ransom, que significa rescate, porque cuando era niño, unos delincuentes lo secuestraron y pidieron rescate por él, que su papá no pagó. ¿Por qué eligió ese símbolo? Pues ni idea. En fin, Shubarak continúa: «Como les dije, cualquiera de los 4 servirá, pero elijan rápido, o los tomaré a todos y a sus patéticos protectores también». Rogue, como la líder que es, toma la palabra.
¿Han oído? ¿Alguno de ustedes planea dejar atrás a uno de los nuestros en este frío naufragio de lo que alguna vez fue una diosa? ¿No? Nightcrawler le responde que no. Gambit se une a él. Así que todos se cogen de las manos y Rogue concluye: así es como lo esperaba. Entonces, cometamos todos un poco de blasfemia sobre su huesudo cuerpo. Mientras los Uncanny X-Men se lanzan al ataque, Rogue piensa: este momento, esto es por lo que estoy orgullosa de ser X, porque cuidamos de los nuestros. Rogue toma la delantera y se lanza contra Shubarak, diciéndole que no es algo personal. Ella simplemente odia a los carceleros y a los secuestradores. Pero Shubarak solo extiende la mano y consigue enviar a Rogue volando lejos. Al verla estrellarse contra el piso, Remy y Logan alzan la voz de alarma. Por su parte, Lady Henrietta se para delante de los Outliers y les pide que se queden detrás de ella, ya que esa pelea no es para ellos. Valentín, de nuevo en control de sí mismo, le responde que sí lo es, y que no se quedarán cuidando del portal para siempre. Mientras vemos imágenes del pasado, de cuando llegó al lugar y estuvo por matar a los cazadores de mutantes, Henrietta cuenta: querido diario, él tiene razón. Sé que tiene razón. Y lo que es peor, gran parte de esto es culpa mía. Ese hombre horrible, ese agente, el cazador de mutantes, Jacob Miller, tomé la decisión de dejarlo vivir. Ahí se ve a Miller, después de que le perdonaron la vida, y se ve al hombre con el arma, que ahora sabemos que es Mr. St. Jr., explicándole: quiero que mire algo, señor Miller. Es una pequeña isla en el pantano. ¿La ve? Ese es el único terreno de entierro seguro que nuestra gente tiene en este mundo cruel y salvaje. Si le dice a alguien, si alguna vez se acercan aquí de nuevo, los enterraremos debajo de él. Miller le jura que no lo hará, que olvidará ese lugar. Finalmente, Mr. St. Jr. le ordena irse. Luego de que lo hacen, le pregunta a Henrietta si cree en la palabra del hombre, a lo que ella responde que no puede asegurarlo, pero que igual deben hacer preparativos. Volvemos al presente. Nightcrawler sujeta a Logan por los hombros y lo lleva directamente hasta la cabeza de Shubarak, mientras le pregunta si está seguro de lo que está haciendo. Logan responde que tal vez debería haber pensado mejor el plan, y admite que Cyclops sería de mucha ayuda. Wolverine igual le clava sus garras a Shubarak, pero aclara que el problema es que no tiene boca ni ojos, no tiene puntos débiles. Mientras tanto, Becca y Sofía se mantienen alejadas de la batalla, junto a Man-Thing. Sofía comprende que Wolverine y los demás no pueden hacerle daño a Shubarak, comparándola con un dragón. Esto hace despertar a Becca, quien exclama: «¿Como un dragón? Ember, sea lo que seas, te necesito, por favor». Y cuando abre los ojos, Ember está junto a ella. Becca le da las gracias y luego se monta en él, para unirse a la contienda. Luego se lanza sobre Shubarak a todo galope, sosteniendo en la mano una lanza, de esas que se usaban para matar dragones, pero hecha de fuego puro, e impacta en Shubarak, mientras que Lady Henrietta comenta: «Querido confidente, mi amado diario, diré esto sobre estos jóvenes mutantes, ya que desde mi perspectiva todos son jóvenes, salvo mi amigo canadiense. Tienen coraje. Shubarak no tiene boca. Sin embargo, sentimos su aullido de dolor». Jubilee se lo dice a Rogue. La criatura está asustada. Le tiene miedo al caballo. Rogue observa y se da cuenta de que es verdad. Está asustada. Luego la vemos cargando a Man-Thing y llevándolo hasta donde está Shubarak, para luego soltarlo sobre ella. Mientras tanto, Lady Henrietta agrega: «No sé mucho sobre mi amigo, el Man-Thing. Lo llamo Ted. Por alguna razón no le importa. Simplemente apareció, como si supiera que lo necesitaban. Algunos dicen que es el nexus de todas las realidades. No sé nada sobre eso. Todo lo que sé con certeza es
que quien quiera que conozca el miedo arderá al toque de Man-Thing. Ahí vemos como Man-Thing atraviesa a Shubarak, mientras que Rogue se eleva con los brazos abiertos. Jubilee le pide que la lleven hacia la criatura, ya que necesita hablar con ella y que es mejor hacerlo mientras está debilitada. Rogue lo hace y Jubilee habla con Shubarak. Le dice que ellos saben que está de luto por la muerte de su hija y le comparte que ella también tiene un hijo al que quiere volver a ver. Luego señala a los jóvenes mutantes, explicando que están bajo su cuidado y preguntándole si se los va a arrebatar de la misma manera en que su hija le fue arrebatada. Shubarak guarda silencio un momento antes de pronunciar con voz profunda: Váyanse. Nunca regresen aquí. Nunca. Lady Henrietta les dice a los jóvenes mutantes que se apresuren, ya que el portal se ha abierto. Antes de irse, Sofía le pregunta cómo pudo guardar ese secreto por tantos años. Becca, por su parte, le pregunta qué sucedió con George, el hombre que fue disparado. Y Lady Henrietta les cuenta el resto de la historia. Oh, el agente Miller mintió, por supuesto. Regresó al día siguiente con una docena de agentes, contando historias salvajes, solo para encontrar una losa de obsidiana donde se suponía que debía estar un cementerio. Sus superiores lo declararon no apto para el trabajo. Pero, ¿por qué marcar la puerta de The Artery con una X si los X-Men no vendrían en décadas?, le pregunta Valentín, a lo que Henrietta responde: Oh, querido niño, en nuestro código olvidado, una X significaba seguro. Y querida niña, sobre George, me casé con ese joven. Ahora es el turno de Logan, quien observa que ella no envejece, y luego le pide que se vaya con ellos, ya que no tiene por qué quedarse ahí. Ya ha hecho demasiado. Pero Henrietta le responde: Oh, Logan, ¿no te diste cuenta? Cuando dije que quería irme, era Shubarak hablando a través de mí. Nunca me iré de aquí. Este es el lugar donde descansan todos los que amé. Adiós, mis amigos. Me hacen sentir muy orgullosa. Y vemos una imagen de Henrietta junto a su madre, su esposo George, y el hijo o hija que tuvieron ambos. Al menos creo eso. Mientras los Uncanny X-Men regresan a su casa y son recibidos por Chelsea, escuchamos las últimas palabras de Henrietta. Deseo para ellos vidas largas y felices diario. Deseo para ellos libertad del odio. Sé que todos recordarán este día. La penumbra tiende a pesar en la mente como una tristeza que no se disipa fácilmente, pero tienen la resiliencia de los niños y de todos los mutantes. Sé que todos estarán bien, mientras se tengan los unos a los otros. Volviendo con Chelsea, ella le grita a Hotaru que tiene una sorpresa para él. Y vaya sorpresa que se lleva cuando ve que se le trepa encima el perro centinela, el Bloodhound, que creo que es el que lo mató en el centro comercial. Pero Chelsea comenta que ya no es malo. Y eso lo vemos en el sistema del Bloodhound, que después de haberse reiniciado, ahora indica: modo chico bueno, filtro de agresión apagado, y una directriz que dice: la vida es buena y los niños son amor. Luego, en la casa, todos comparten una comida mientras Gambit, Jubilee, Wolverine y los demás disfrutan de la paz, compartiendo alimentos y sonrisas. En eso, Hotaru exclama: X. Jubilee le pregunta qué quiere decir y Hotaru se lo explica. Finalmente, entiendo lo que es todo esto. La casa, la gente, la comida. Es X. Este lugar es X. Y mientras vemos a Man-Thing caminando por el pantano, bajo la luz de la luna y dos árboles entrecruzados que forman una X sobre ella, se nos cuenta que, en el próximo número, veremos la llegada de Mutina, la asesina en serie. La historia comienza en Chicago. Kitty Pryde, visiblemente incómoda, les pregunta por teléfono a los demás si están viendo lo mismo que ella. Desde Luisiana, Rogue responde que sí,
que está viendo las noticias junto con Nightcrawler, Jubilee y Gambit. Los cines tienen filas largas y se pregunta si es tan malo como parece. Kitty, frente a un cartel que dice: Mutina viene y trae con ella el terror de las Terrigen Mist, las nieblas terrígenas. Responde que no se ve nada prometedor y comenta que las Terrigen Mist no producen mutantes. Desde Nueva York, Laura, junto a Gaby, confirma lo de las colas largas y agrega que todas las funciones están agotadas. Nada funciona mejor que una película de terror para que la gente regrese a los cines. Finalmente, desde Alaska, Scott, junto a Quanon, comenta: hemos estado haciendo progreso real para los mutantes. Y ahora, esto. No voy a mentirles, X-Men. Creo que esto va a terminar muy mal. Sí, para todos nosotros, agrega Psylocke. Y los vemos a ambos parados frente a uno de los cines en donde se va a proyectar la película de Murder Me, Mutina. Mátame, Mutina. Rogue piensa: no quiero admitirlo, pero creo que Cyclops tiene razón. Esto va a ser una desgracia. Luego, desde uno de los cines, una reportera explica que aunque el estudio presenta la película como entretenimiento y no como un mensaje para difundir miedo, muchos cuestionan a las intenciones de sus creadores. Ahí vemos a diferentes personajes, tanto de Marvel Comics, Blade, Elsa Bloodstone y Damon Hellstrom, como del mundo real, Robert Cargill, Nancy Collins, Emilia Andras y Joe Hill, dando sus opiniones. Por su parte, alguien a quien se identifica como una ciudadana preocupada, pero que nosotros sabemos que es Illyana, amenaza al reportero con hacerle algo si no le quita la cámara de la cara. De vuelta en Luisiana, Jubilee comenta que los mutantes necesitan una agencia de relaciones públicas con urgencia. Nightcrawler opina que quizá a la película le vaya mal, pero Remy le informa que los rumores dicen que podría romper récords de taquilla. Rogue comenta que no le cuadra la idea de una película slasher donde el asesino es un mutante, y Logan pregunta con ironía de dónde habrán sacado la idea. En las noticias se ve al director aclarando que la película no es antimutante. La historia de venganza es, de hecho, pro-mutante. Además, ni siquiera usan la palabra mutante en toda la película. Marcus opina que esta situación llevará dolor y que no es el mundo donde quiere que su hija crezca. Rogue coincide en que todos piensan lo mismo, aunque no lo digan. Finalmente, propone imponer un toque de queda a los jóvenes durante algunas semanas, solo para que Jubilee le haga ver lo tarde que están, preguntando: ¿alguien ha visto a los chicos esta noche? Nos movemos con Ransom, Calico, Jeter y Deathstream dentro de un cine. Jeter confiesa que consiguió las entradas después de hackear la página web donde las vendían. Becca exclama que ya está asustada y Jotaro sugiere ver una película de caricaturas con nutrias y una langosta. Luego de que ordenan algo para comer durante la función, los vemos dentro de la sala. Becca se muere de miedo, mientras que Jotaro se muestra indiferente. Él quería ver la película con la langosta. En eso, la función empieza. Murder Me, Mutina. La historia comienza con una chica llamada Brenda hablando por teléfono con su padre mientras sale de la piscina. De pronto, las luces se apagan. Alguien aparece delante de ella, diciéndole que ha estado esperando para hablar con ella. Brenda retrocede, amenazando con que su padre, que es policía, está afuera, pero la figura, que es Mutina, se le acerca con sus cuchillos, diciéndole que solo quiere hablar. Brenda le grita que se aleje, pero Mutina le responde: «Oye, solo estaba pensando. ¿Recuerdas a esa chica tímida y rara que tú y tus amigas atormentaron el año pasado, publicando fotos falsas de ella desnuda en la página web de la escuela, diciéndole a la policía que fabricó una bomba? Escuché que tuvo un colapso. Escuché que tuvieron que enviarla lejos. Bueno, adivina qué. ¡He vuelto!». Afuera, el padre de Brenda se cansa de esperar e ingresa al edificio, llamando a su hija. Ahí la encuentra muerta en el suelo, apoyada en un muro donde está escrito con sangre: «Mutina says I'm a bully». Mutina dice que soy una acosadora.
Luego vemos a Becca cubriéndose la cara con la cubeta de palomitas de maíz, preguntando si ya terminó la película, mientras que Sofía le responde que apenas llevan 10 minutos, y Hotaru ronca. Al salir del cine, Becca comenta que la película fue horrible, mientras que Hotaru sigue arrepintiéndose por no haber visto la película de la langosta. Poco después, en una cafetería, Becca dice que nunca había ido al cine y que no le gustó la película. Sofía responde que a ella le gustan las películas de terror, pero que esta la hizo sentir rara por alguna razón. Becca pregunta: ¿la gente realmente nos ve así? ¿Como si fuéramos monstruos? ¿Somos monstruos? Y Jeter responde: no lo sé, Becca. No lo creo. Tal vez. No sé qué está pasando. ¿Por qué siento ganas de llorar? Hotaru le da la respuesta: no, así es como nos arruinan, mostrando constantemente lo peor de nosotros en nuestro peor momento. Así, están en nuestras mentes, incluso cuando están a kilómetros de distancia, para que puedan herirnos, romper nuestro espíritu, incluso cuando cerramos los ojos, cuando estamos solos en la oscuridad. Ransom le dice a Hotaru que no está solo y lo abraza, pero Hotaru responde que no le gustan los abrazos. En ese momento, un grupo de jóvenes se acerca, diciendo que los escucharon hablar y que creen que ellos son unos sucios, apestosos y tóxicos mutis. Valentín reacciona con enojo ante la provocación. Pero Hotaru hace algo más. Le dice al tipo que les habló: tu papá dice hola. ¿Qué demonios acabas de decirme, fenómeno?, le responde el tipo. Dije que tu papá dice hola. ¿No fui claro?, repite Hotaru, mientras le da otro mordisco a su pretzel de canela. Mi padre está muerto, imbécil, le contesta el tipo, y Hotaru le responde, cambiando su apariencia: lo sé, él me lo dijo. También dijo que siempre supo que terminarías así. Ahí vemos como una mano coge a Carson, el tipo ese, del hombro, y le dice: deja en paz a esos chicos, muchacho. No estoy tan muerto como para no reprenderte, hijo. Y ahora, lárgate. Al ver la reacción de Carson, Becca exclama que tal vez sí sean unos monstruos. En el camino de regreso a casa, Becca se da cuenta de que Sofía no está bien. Sofía lo niega, pero piensa: sé que era solo una película, pero Deathstream tenía razón. Así es como nos arruinan. Cuando llegan a la casa preparados para el sermón de la tía Rogue, son recibidos por Waffles, el perro centinela que ahora tienen como mascota. Mientras Hotaru lo saluda de vuelta, Jeter piensa: convirtieron a un perro en un centinela. Algo que hizo Hotaru despertó al buen perrito que estaba oculto dentro. Ahora nos ama, nos cuida a todos. Verlo intentando mover la cola, que ya no tiene, es adorable y triste a la vez. Tenía razón sobre el sermón, pero fue corto, como si no tuviera el corazón en ello. Sé que es porque nos ama. No estamos listos para decirlo aún, pero nosotros también la amamos, con todo el hermoso desastre que es por dentro. Rogue le pregunta a Sofía cómo estuvo la película, a lo que Sofía le responde que estuvo bastante mala. A la mañana siguiente, Sofía se despierta tras una noche con muchas pesadillas sobre cuchillos. Al levantarse, ve que Becca está dormida en el suelo, quien se despierta asustada, diciendo que tenía miedo de que ella viniera a llevársela. Sofía no tiene que preguntar a quién se refiere y la abraza con cariño. Más tarde, en la parada del autobús, Marcus les desea un buen día, mientras que Hotaru le dice a Waffles, quien quiere jugar con él, que debe ir a la escuela. En el autobús, Valentín le comenta a Sofía que un chico la está mirando, y ella, sin darle importancia, le dice que lo deje mirar, que no le importa lo que piense. Luego de que se van, Logan le dice a Nightcrawler que algo le pasa a su aprendiz, y Nightcrawler responde que cree que la película los afectó a todos. En la escuela, Sofía se siente abrumada, le duele la cabeza, y las cosas empeoran cuando ve que alguien escribió «Go away, Mutina», «Lárgate, Mutina», en su casillero. Tommy se acerca con productos de limpieza para ayudarla, diciendo que quien hizo eso es un idiota. Sofía le pregunta por qué la ayuda, y Tommy le responde
que cuando era niño tenía un tartamudeo mucho peor que el de ella, recordando cómo lo molestaban en la infancia, y se disculpa con ella. Pero una voz detrás de él lo interrumpe diciendo: «Oh, ¿lo sientes? ¿Lo sientes? Quizá aún no lo estés sintiendo, Tommy Newbury, pero estás a punto de estarlo». Becca aparece montada en Ember, convertido en un caballo de fuego, enfrentando a Tommy, ya que creyó que él era el culpable. Más tarde, vemos que Remy ha ido a la escuela a buscarlas y les dice: «Ese chico dijo que ustedes solo estaban bromeando, pequeñas afortunadas. Estoy enojado, muy enojado. ¿Ven lo enojado que estoy? Ahora, ¿quién quiere helado?». Sofía, por su parte, piensa: «Suspendidas. 3 días. Con helado». «Así es como nos arruinan», dijo Hotaru. «Todos esos niños mutantes allá afuera, que no tienen helado, que no tienen a alguien que los ame por lo que son. Arruinados». Más tarde, Sofía se convierte en una ninja para salir de la casa sin ser detectada, mientras piensa. La actriz que interpreta a Mutina dará una conferencia de prensa en la ciudad. Con helado o sin él, voy a decirle lo que pienso. Apenas ha salido de la casa cuando una voz la sorprende por detrás, diciendo: «¿Planeas correr hasta Nueva Orleans, Sofía?». Es Becca, vestida como ángel guerrero y montada sobre un Ember ahora transformado en Pegaso, que agrega: «Ember me dijo que te ibas. ¿Quieres que te lleve?». Ambas parten juntas en el caballo alado. Les toma un tiempo llegar, pero no están apuradas. Mientras tanto, la actriz que interpreta a Mutina se prepara para la conferencia de prensa, cantando sobre el dinero que le generará la película. Finalmente, exclama en voz alta que no pueden esconderse de ella en las sombras, porque esa es su especialidad. Sofía la confronta, pero le aclara que no están allí para lastimarla. Le informa que la hackeó y encontró su videoblog. Descubrió que en realidad ella solo es una troll disfrazada de mutante y que odia a los mutantes. Ahí se muestran imágenes de su blog, en donde dice: «Lo que estos malditos mutantes nunca dicen es que fomentan la violencia contra ellos. Les encanta ser víctimas. Ese yo, nosotros, ¿lo entienden? Quieren que todos seamos mutantes, usando químicos en el agua, literalmente adorando al diablo». Finalmente, Leticia se pone la máscara, coge sus cuchillos, se levanta, se da la vuelta y les responde: «En cada ciudad asquerosa, en cada pueblo perdido, aparecen un par de fenómenos como ustedes, sin haber sido invitados. Una persona normal que odia a los mutantes. Tienes la mitad de razón, dulzura». Sofía le pide a Cálico que llame a Ember, pero Cálico responde que no puede porque Ember odia los cuchillos. Al verse en peligro, Sofía activa su poder adquiriendo las habilidades de Iron Fist, mientras que la actriz la ataca con sus cuchillos, gritándole: «Me acosaste, te maté, venderé 1 millón más de entradas, dulzura». Sofía sabe que solo tiene 1 minuto para detenerla antes de que las mate y le pregunta a Leticia por qué hace eso. Ella le responde: «¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Todo lo que hacen los mutantes es hablar. Hacen que ellos nos odien. ¿Por qué no pueden simplemente callarse y encajar? No importa. Estoy harta de todos ustedes y ningún jurado me condenará». De repente, desaparece. Sofía le pide a Becca que se vaya, reconociendo que ir allí fue un error. Mutina aparece detrás de ellas y ataca a Sofía, exigiéndole que diga esas 3 palabras: «Murder me, Mutina», para dejarlas vivir. Pero Sofía no lo hace. Tanto ella como Becca se preparan para enfrentar a Leticia una vez más, mientras que Leticia insiste en que digan lo que quiere escuchar. Pero justo cuando se prepara para atacar con su cuchillo, Wolverine interviene y detiene el golpe. Sofía se alivia al ver a los X-Men llegar, aunque sabe que las castigarán. Por su parte, Leticia reta a Logan, diciéndole que no pueden detenerla, ya que ella vive en cada sombra. Jubilee recibe la orden de iluminar el lugar y utiliza su poder para hacerlo, mientras que Mutina le pide que se detenga, afectada por la luz intensa. Becca abraza a Gambit y le pregunta cómo supieron que estaban allí. Él le responde que el Eye of Agamotto, el ojo de Agamotto,
les indicó su ubicación y que están ahí para protegerlas. Sofía observa con firmeza a Leticia, sintiendo que ella los odia, pero se da cuenta de que se odia a sí misma aún más. Le pregunta por qué sigue causando tanto dolor, pero Mutina no le responde. En cambio, se burla diciendo que Sofía cree haber ganado y que no puede ser alcanzada, mencionando incluso el helado que comió, demostrando que puede leer mentes. Mutina, finalmente, les dice a todos que se larguen, afirmando que el mundo sigue de su lado. Hasta les informa que ya aprobaron una secuela. Nightcrawler consuela a Sofía, diciéndole que deje ir a Mutina porque está demasiado perdida. Wolverine se queda atrás mientras los demás se retiran, y ella le dice: «Esto no ha terminado, Reycito. Nunca has enfrentado algo como yo. Voy a estar en todas partes». «Tal vez», le responde Logan, sacando las garras, y culmina diciéndole: «Pero si te vuelves a acercar a esos chicos, te mostraré una verdadera historia de terror». Y se nos cuenta que esta historia continuará. La historia comienza con Mutina, quien ha entrado por la ventana. Su cabello blanco cae sobre sus hombros y sostiene un cuchillo mientras se inclina hacia Becca, quien está en su cama, cubierta con una manta verde, junto al peluche que le regaló Chelsea, y le dice: «Hola, Becca». No grites, Cálico. Sabrás cuándo gritar. ¿Crees que tú y tu pequeña tribu de fenómenos pueden asustarme? ¿Crees que puedes alejarte de Mutina? Te perseguiré en tus sueños, niña. Haré que te dé miedo respirar. Dilo. ¿Sabes lo que quiero que digas? Dilo y te dejaré ir». Becca se resiste, pero Mutina insiste: «Dilo, basura de niña rica, o te abriré la panza, al igual que a todos en esta casa». Becca se queda en silencio, pero termina cediendo. «Murder me, Mutina. Mátame, Mutina». Sí, dulce como el jarabe», responde Mutina. «Vuelve a dormir, mocosa angelical. Nos veremos de nuevo muy pronto». Pero Becca no puede dormir. Se levanta, susurrando el nombre de su madre. Luego, abrazando su peluche, se pone las pantuflas y sale de la habitación, para luego bajar las escaleras. En otra habitación, Remy le dice a Rogue que la chica de los caballos volvió a levantarse. Rogue se ofrece a ir a revisar cómo está, pero Remy le dice que él irá y que lo espere en la cama. Mientras tanto, Becca llega a la cocina, donde está Jubilee, sentada con una taza, quien le pregunta por qué está despierta tan temprano. Remy le dice que guarde silencio y le cuenta que ella ha estado sonámbula casi todas las noches últimamente. «Creo que cree que está haciendo panqueques. Solo que esa niña no sabe ni hacer tostadas», agrega Remy. «¿La despertamos?», pregunta Jubilee. «Solo si va a lastimarse. Hasta ahora nunca ha encendido la estufa. A veces se habla a sí misma. Te pone triste escuchar lo que dice. Casi siempre sobre su mamá. Todos terminamos con heridas, pero a ella quizá la arruinó recibir demasiado amor, si es que así lo quieres llamar». Remy y Jubilee se acercan con cuidado. Él la toma del brazo, explicándole que solo tuvo una pesadilla. Luego la acompañan de vuelta a la cama. Pero cuando llegan a su habitación, la cama de Becca aparece destrozada, lo mismo que el cuadro que cuelga en la pared. Becca repite las palabras que dijo antes: «Mátame, Mutina», varias veces. Entendiendo que no la puede dejar ahí, Remy lleva a Becca hasta su habitación y le pregunta a Rogue si puede dejar que la niña duerma con ella un rato, ya que tuvo una pesadilla y necesita limpiar la habitación. Rogue acepta sin dudar, estirando los brazos para abrazarla. Becca se acuesta a su lado, al parecer aún dormida, repitiendo las palabras que le dijo Mutina y diciéndole a su mamá que la ama. Mientras se va, y luego, mientras limpia la habitación junto a Jubilee, Remy piensa: Este momento, este es el motivo por el que sé que me casé con la indicada. Y esa niña, voy a ayudar a esa pobre niña, como sea que pueda». Nos movemos a una casa de New Orleans 5 horas después.
Miss Denier atiende una llamada mientras sostiene a su hija en brazos. Está organizando los detalles del festival en honor a los mutantes. En eso tocan el timbre y al abrir la puerta se encuentra con Kurt, quien se disculpa por llegar sin avisar y le pide hablar. Ella lo recibe con amabilidad y lo invita a pasar. Su hija lo reconoce con entusiasmo. Mackenzie le insiste en que se quede para el almuerzo, mientras Dylan, el otro niño, le muestra su hámster, a quien ha llamado Nightcrawler, lo que hace a Kurt sentirse honrado. Mackenzie le dice a Kurt que el almuerzo estará listo pronto y le pide que se siente. Le cuenta que ha sido un día agitado porque el alcalde la puso a cargo del Festival de la Amistad. Al buscar a Kurt, lo encuentra en la sala con los niños y el perro, dormidos. Kurt comenta que estaban con sueño y Mackenzie agrega que están contentos de verlo, al igual que ella. Kurt le pregunta por qué está haciendo todo esto. Ella le responde que es porque él salvó la vida de su hija y porque es lo correcto. Todos deberían tener un lugar donde se sientan bienvenidos. Finalmente, mientras le toca la mano, le ofrece quedarse a almorzar y Kurt acepta. No sé por qué siempre que veo este tipo de flirteo se me eriza la piel. Las relaciones sentimentales entre humanos y mutantes nunca terminan bien. Volvemos a Haven House. El grupo revisa el folleto del Festival de la Amistad. Sentados alrededor de la mesa, comienzan a debatir si deberían asistir. Nightcrawler defiende la intención de la mujer que inició la petición para este evento, refiriéndose a Mackenzie, asegurando que busca hacer algo positivo. Jubilee responde que le cree, pero agrega que las buenas intenciones no los mantendrán seguros. Ellos han ocultado sus verdaderos yo por mucho tiempo y siente que mostrarse así los dejaría expuestos, especialmente a los niños. Gambit recuerda que ese lugar es su hogar, aunque tenga lados oscuros, y plantea que tal vez ellos se conviertan en la primera ciudad refugio de mutantes, y quizá eso pueda inspirar a otros, aunque también podrían simplemente continuar viviendo entre las sombras. Rogue finalmente responde: podríamos, pero creo que tengo otra idea. Solo quiero preguntarles una vez más. ¿Estamos todos de acuerdo con esto? Esto va a cambiarlo todo. Todo. Nos movemos al día del Festival por la Amistad de Nueva Orleans. Todos deciden asistir. Es el momento de dar ese paso. Es una oportunidad que tal vez no se repita. Por el futuro de las nuevas generaciones, imaginando un tiempo en que ya no tengan que huir. Y en el festival vemos caras conocidas, mutantes y humanos disfrazados de mutantes. La mamá vestida de Storm, con su hijo vestido de Cyclops, me pareció genial. La niña con el antifaz y la camiseta de Laura, también. Un payaso con globos disfrazado de Colossus, otro con zancos disfrazado de Sunfire y otra más disfrazada de la Polaris del siglo pasado. Los niños que vuelan son los hijos de Ángel, antes conocida como Tempest, y Vic. También vemos una pareja comiendo. Si mis ojos no me engañan, son Cable y Rachel Summers, los hijos de Scott. Y la que está de espaldas, la de cabello rubio, se parece, sospechosamente, a Magic. Finalmente, llegan los protagonistas. Los Uncanny X-Men avanzan juntos entre la multitud. Jubilee le da un beso en la mejilla a Nightcrawler, esperando que ese sueño se vuelva realidad algún día. Tomados de la mano, Remy y Rogue comentan que es solo un paso, pero uno importante. La gente en la multitud los reconoce y murmuran entre ellos, sorprendidos. El grupo camina con firmeza por la feria, mientras la gente los mira y comienza a identificarlos. Poco a poco, las reacciones cambian de susurros a saludos y sonrisas. Algunos les dan la bienvenida, otros les piden selfies. Remy responde los saludos con la mano. La feria continúa. Jubilee se toma selfies con unas niñas. Nightcrawler y Logan, a regañadientes, lo hacen con una señora. Rogue se pregunta: ¿podría ser esto todo lo que se necesita? ¿Algunas atracciones y banderillas o perritos de maíz? Luego le dice a Remy: siento algo bastante raro. Creo que es optimismo. Y lo invita a comer algo, pero Remy no tiene mucha hambre.
Los Outliers se suman a la fiesta, con Becca y Sofía caminando de la mano. Sofía se queja de tener que usar ropa común en vez de sus trajes, pero Becca le pregunta cómo puede estar renegando cuando todo ahí es hermoso. Hotaru, quien al final se consiguió una camiseta de la película de las nutrias del número pasado, señala un lugar donde un niño vomitó encima de varias personas. A propósito, aquí se ven a 2 mutantes más. ¿Los reconociste? Remy le pregunta a Rogue si le pasa algo. Ella admite que invitó a alguien, pero que no ha llegado. Quizá esperaba demasiado. Pero es difícil no estar alegre ahí. La música, los aromas, las risas, todo es agradable. La gente buena hace de un lugar un hogar. En eso, alguien se le acerca a Kurt, llamándolo por su nombre. Es Mackenzie. Kurt aprovecha para felicitarla. Le dice que lo que ha organizado es fantástico. Ella responde que debe parecerles una broma, comparado con el tiempo que vivieron en su propia isla. Kurt le asegura que no es así. Él fue criado en un circo, y aunque podía ser cruel, era su familia. Así que eso le llega al corazón. Luego, Mackenzie le pide a Kurt que baile con ella, y él acepta encantado. En otra parte, los Outliers se divierten en una atracción giratoria. Bueno, todos menos Becca, quien les pregunta por qué siempre están buscando matarla. Cerca de ahí, Wolverine pide 3 cervezas. Gambit se prepara para probar suerte en los dardos, pero Logan se despide, diciendo que tiene que hablar con alguien sobre un lagarto. Luego lo vemos dirigiéndose al Big, quien tiene a un hombre cogido por el cuello. Mientras tanto, en la pista de baile, Jubilee baila con alguien más, mientras que más abajo vemos a Vic bailando con Ángel. Cameos por montones. De vuelta con Logan, él ataca a Vic sin dudar, dándole un fuerte golpe y acusándolo de haber venido a molestar a Gambit. Mientras vemos como Gambit tiene prohibido seguir jugando a lanzar los dardos después de haberse llevado los premios mayores, escuchamos al Vic responderle a Logan. «Y yo sé quién eres tú, Logan, ¿cierto? El canadiense. Y yo que pensaba que tú eras el listo del equipo. Parece que me equivoqué. Quizá te arranque la cabeza y te enseñe algunos modales. ¿Qué opinas?» «Creo que podrías intentarlo», le responde Logan, amenazándolo con sus garras. Y Vic le contesta. «De verdad no eres listo, ¿verdad? ¿No hueles el gas, hombrecito? No vine a lastimar a Remy. Al diablo, ha sido mi favorito desde que lo llamo Pequeño Chaui. Esos tipos, Logan, eran FOH, Friends of Humanity, los amigos de la humanidad. Estaban por quemar a unos cuantos mutantes, quizá también a algunos humanos normales. Te echarían la culpa a ti, o quizá a esa chica del caballo que tienes. Ok, tal vez te debo una disculpa, tal vez», le responde Logan, y Vic agrega. «No te preocupes, tengo a los míos por todos lados, asegurándome de que nadie cause mucho tumulto, ¿sí?» Pero Logan lo interrumpe, ya que ha olido algo. Le dice al Vic que hay un incendio de verdad cerca. En base a sus indicaciones, el Vic comprende que se trata de un hospital llamado Basilis, un hospital infantil. El Vic sale corriendo y le pregunta a Logan si lo acompañará. Logan responde que sí, y que no irá solo. Poco después, frente al Basilis Pediatric Center, el centro pediátrico Basilis, los bomberos luchan contra el fuego. Informan que las ventanas y puertas fueron saboteadas con trampas, y el edificio es viejo, y no fue construido siguiendo las normas, por lo que el techo no resistirá. Además, en el 4º piso hay niños conectados a ventiladores, lo que complica la evacuación. Jubilee se adelanta y le dice al capitán que confía en sus habilidades, pero que las catástrofes son precisamente la especialidad del equipo. Los X-Men se ofrecen a ayudar. El capitán los observa con duda. Finalmente, les informa la situación interna. 24 pacientes aún dentro, 10 empleados atrapados, niños con huesos rotos en el 2º piso y un trasplante pulmonar en el 4º. Y les pide que los salven. Le recuerda a Jubilee que los respiradores de los niños solo tienen batería para 90 minutos y que después tendrán que hacerlos respirar manualmente.
Nightcrawler es el primero en entrar en acción y le grita al equipo que salven a los niños. Rogue le pide a Gambit que abra un camino para evacuar al personal y a los pequeños que puedan salir por su cuenta. Remy acepta sin dudar. Mientras corren, Wolverine menciona que la fuerza de Colossus sería de mucha ayuda, y Jubilee se pregunta en qué pueden ayudar sus poderes en un incendio. Gambit se prepara para tumbar la puerta sin derrumbar la pared, pero alguien lo interrumpe, diciéndole: «Quítate del medio, pequeño Chaoui». Este es el Big, quien derriba la puerta de una patada mientras sostiene el marco con las manos, y le dice que eso no significa que sean amigos, a lo que Remy responde que lo sabe. Afuera, los bomberos están preocupados por la vida de los héroes, pero el capitán afirma que no tienen otra opción. Rogue, desde adentro, expresa su preocupación de que si rompea una pared, podría causar un colapso total. Sin embargo, una voz la tranquiliza, diciéndole que ya se hizo cargo de la pared. Ahí vemos que detrás del agujero está Cyclops, quien ha llegado a ayudar, junto con Ángel, la esposa de Vic, Strong Guy y Outlaw, a quienes ya habíamos visto en el festival, y un tipo que debe ser Haymaker, aunque también podría ser Deadpool disfrazado. Rogue se lanza a abrazar a Scott con fuerza y le dice que lo ama. Scott responde que es un sentimiento complicado, pero que también la ama. Luego Cyclops empieza a dar órdenes, pero eso a Rogue no le importa mucho. Les dice a todos que no intenten subir por el techo, porque no saben qué tan comprometida está la estructura, e indica que deben limpiar los pisos inferiores. Rogue vuela al último piso, y una enfermera le indica que hay 5 camas ocupadas y que el techo está a punto de colapsar. Jubilee encuentra a uno de los niños enyesados. Con un poco de ingenio, empuja la cama rodante mientras destruye los obstáculos con sus poderes mutantes. El niño, entusiasmado, celebra gritando que lo salvó la Scarlet Witch, y luego vemos a Jubilee comentando una vez más que necesita un publicista. En medio del humo y el caos, Gambit grita buscando a Rogue. Nightcrawler y Wolverine cargan a varios niños mientras tratan de salir entre las llamas. Logan comenta que el techo está a punto de derrumbarse. Remy encuentra a Rogue sosteniendo el techo sobre sus hombros, quien le dice: «Está colapsando, Remy, y va a llevarse todo y a todos con él». «¿Qué quieres que hagamos?», pregunta él. «Ya lo sabes. Váyanse. Ahora. Saquen a esos niños, con o sin camas. Rayos, váyanse. Escuchaste a la señorita bonita Chaoui. Vámonos», le dice el Big a Remy, cargando una cama sobre sus hombros. Lo mismo que hacen Strong Guy y Outlaw. Rogue continúa sosteniendo el techo sobre sus hombros mientras piensa: «¿Sabes? Creo que podría morir aquí. No sería el peor camino hacia la oscuridad. De alguna forma, se siente pacífico». Nightcrawler consigue sacar a los últimos niños atrapados en el hospital. Afuera, una gran explosión marca el colapso del edificio, con Rogue dentro. Un bombero trata de detener a Wolverine, diciéndole que no puede volver a entrar, pero él lo ignora. En eso, entre los escombros, Rogue y Gambit emergen caminando. Él le dice: «Escucha eso, Cherry. Están aplaudiendo. Están vitoreando por ti. Te dije que te fueras», le recrimina Rogue. Y Remy le responde: «Lo hice. Solo regresé otra vez. Eso es todo». Una vez de vuelta con sus amigos, incluyendo a Cyclops detrás de ella, Rogue piensa: «Es una victoria. Sé que lo es. Pero alguien provocó este incendio. Y voy a encontrarlo. Y tal vez romperle el cráneo. Eso, lo prometo». Y se nos cuenta que en el siguiente número veremos a Deadpool, quien tiene un nuevo contrato. La historia comienza justo después del amanecer, a 15 millas de la prisión Grey Malkin, anteriormente la escuela Xavier para jóvenes superdotados. Un vehículo se detiene frente a un pequeño restaurante. La doctora Ellis baja acompañada por el capitán Ezra. Él le recuerda que no deberían salir sin un protocolo de seguridad, pero ella, cansada, responde que solo quiere un muffin y que pueden encargarse solos de eso. Al entrar, una empleada les dice que estaba a punto de cerrar por una emergencia familiar. Ellis, mientras bosteza,
aclara que solo quieren café y un muffin y que no tardarán. Desde el mostrador, la empleada, una mutante con piel como de cebra que ya hemos visto antes, les repite que ya no están atendiendo, pero Ellis insiste en que son solo un muffin y un poco de café. Finalmente, la empleada acepta. Ya en la mesa, Ezra intenta decir: «Ella es una...», pero Ellis lo interrumpe. «Sí, estamos fuera de servicio, capitán». «Sí, señora», contesta Ezra, callándose la boca. Al acercarse con el café, la camarera les dice que su madre siempre dice que ella no es lo que la gente piensa, que solo tiene una condición en la piel y que no es contagiosa. Ellis le responde con calma que, por supuesto, no lo es. Luego, viendo su mano temblar, le pregunta si todo está bien, a lo que la muchacha le responde que sí, pero, sin decir una palabra, hace una señal muy particular con la mano derecha. La doctora elogia el sabor del café y le pregunta por su nombre. Ella responde que se llama Uva. Ellis se pone de pie de repente y le dice: «Uva, acabo de recordar que tengo una llamada temprana en la oficina. Me llevaré el muffin conmigo. Espero que tu emergencia familiar se resuelva. Un placer conocerte, Uva». Y luego se dirige a la salida, con Uva despidiéndose también de ella. Ya fuera del local, mientras regresan a su vehículo, Ellis le pregunta a Ezra: «Parece confundido, capitán Ezra». «Bueno, es solo, con el debido respeto, señora, pero se le veía muy interesada en esa taza de café hasta hace un momento», responde Ezra. Ellis contesta: «Sí, están siendo asaltados o retenidos como rehenes. 4 atacantes, diría yo. Pensé que la chica nos tenía miedo, pero alguien más la tiene tan asustada que quiso nuestra ayuda». Ezra comenta: «Tengo 6 armas encima, 3 cuchillos, 2 botes de gas pimienta tan potentes que harían que un hombre se saque los ojos. Podría fácilmente». Pero Ellis lo interrumpe: «En realidad no es nuestro problema, capitán, ¿o sí? Estoy segura de que estará bien. Y si no, ¿quién dice que no estaría mejor así?». Volvemos al restaurante. Alguien le dice a Uva: «Bueno, eso estuvo bien, Uva. Perfecto. Ahora vuelve detrás del mostrador y tráenos un maldito pastel mientras esperamos, ¿entendiste? Con helado. Y apaga ese maldito letrero. Desde ahora, el restaurante está cerrado», mientras le apunta con una pistola en la cabeza. Luego vemos cómo el cartel luminoso se apaga, dejando a Uva dentro, con sus atacantes. Como comentario, Uva es una mutante que apareció por primera vez en el Free Comic Book Day 2024 junto a Jubilee. Nos movemos al anexo del Ayuntamiento de Nueva Orleans. Rogue, Remy, Jubilee, Nightcrawler y Wolverine esperan en la entrada. Logan se queja de lo que está vistiendo, pero Jubilee le dice que le queda bien, mientras piensa: «Sinceramente, casi 200 años y todavía no sabe anudar una pajarita como es debido. La alcaldesa nos llamó para una reunión. No tenemos idea de qué se trata. Pero Rogue pensó que debíamos vestirnos bien, como lo hacen los civiles. Así que me puse mis mejores medias. No puedo evitar sentirme un poco ansiosa. Normalmente, nuestra gente y el gobierno no son la mejor combinación». Ella nos va a pedir que dejemos el área, lo sé. O tal vez no. Todos ingresan en la oficina y son recibidos por la alcaldesa Mickey, quien les dice: «Oh, Dios mío, muchas gracias por venir. Bienvenidos, bienvenidos. ¿Puedo ofrecerles algo? Leslie, tráenos un poco de té dulce, ¿quieres?». Rogue, como líder del equipo, se adelanta y le estrecha la mano, diciéndole: «Alcaldesa Zapora, queremos agradecerle por el Festival de la Amistad. No es común que, ya sabe, personas como usted se preocupen por personas como nosotros». Mientras tanto, Jubilee piensa: Rogue ha sido herida y traicionada muchas veces. Puede ser difícil para ella confiar. La alcaldesa Zapora le responde: «Bueno, la amiga del señor Wagner, la señora Dini, ella es muy persuasiva. Pero también, ya era hora, ¿verdad? Y recién estamos comenzando. Quiero que vean algo notable. ¡Voilá!». «¿Qué demonios se supone que debemos estar viendo, señora?»,
Le pregunta Logan. Y aunque los demás se quedan callados, todos quieren saber lo mismo. Jubilee piensa. Está bien, Wolverine es brusco, pero por una vez estoy de acuerdo con él. ¿Qué se supone que es esto? La alcaldesa les muestra una maqueta donde se ve un complejo arquitectónico con un monumento al centro, con el símbolo de los X-Men, y les explica. Ahora mismo es un peligro para la vista y la salud. Son 4 manzanas que fueron destruidas en el huracán y que nadie ha reclamado. Pero podría ser The Uncanny Village. ¡Oh cielos! ¡Enfermera! ¡Me muero! ¿De qué está hablando?, piensa Jubilee. Finalmente, se atreve a preguntarle. Alcaldesa, con todo respeto, pero ¿qué es esto? Entiendo que sean escépticos, le responde ella. The Uncanny Village es un vecindario planificado, una plaza de destino para entretenimiento, compras, comida y zonas residenciales limitadas. Es como Bourbon Street, pero con una temática amigable para mutantes. Nightcrawler se da cuenta de que los edificios tienen sus nombres. La alcaldesa les explica. Nightcrawler's Teleporting Trampolines es una ubicación recreativa familiar, con un café interior que sirve versiones rápidas y divertidas de comida alemana, ya que Kurt tiene mucho éxito con los niños, y un éxito casi alarmante con mujeres jóvenes y hombres gays. ¿Y yo, alcaldesa?, pregunta Jubilee. Los adolescentes te adoran, señorita Jubilee, le responde la alcaldesa. Estamos pensando en Jubilee's Jump and Jive, un lugar para bailar con un escenario principal para actuaciones locales. No nos olvidamos de ustedes dos, señor Gambit, señorita Rogue. Tienen un éxito enorme con mujeres heterosexuales, fuera de las gráficas, con todos los grupos en realidad. Y, señorita Rogue, estoy segura de que ya lo sabe. ¿Hombres fogosos?, pregunta Rogue. Mujeres también, mujeres calentonas, responde la alcaldesa. Amigos, Nueva Orleans necesita esto. Estarían salvando una parte de la ciudad que lo necesita. Eso es heroico, ¿verdad? Nos movemos a Haven House. Desde el interior alguien llama a Deathstream. Dentro, Hotaru se queja de que los gatos de Gambit lo han atrapado y no lo dejan moverse, y que quieren matarlo. Valentín le dice que no podrá levantarse hasta que ayude a preparar el desayuno. Sofía le pregunta a Hotaru por qué los gatos lo quieren tanto, y él responde. Los gatos pueden ver la muerte. Ellos están más cerca de la línea entre la vida y la muerte que las personas. La mayoría de las personas. Su amor es como una rosa hermosa, pero con espinas. Además, no sé cómo hacer el desayuno. Bueno, ven y te enseñaré, hermanito, le dice Valentín. Hotaru se queda de una pieza y le pregunta. Ransom, ¿me acabas de llamar hermanito? Sí, lo hice. Eres mi hermano menor. Yo no hago las reglas. Hotaru se da la vuelta y se dirige corriendo hacia el segundo piso, gritando. Tengo que ir a hacer cosas personales, cosas que se hacen en el baño. Una vez ahí, Hotaru se mira en el espejo, reprimiendo las lágrimas hasta que no puede contenerse y llora, mientras se dice a sí mismo. Sniff, soy el hermanito de alguien. Mientras tanto, en el primer piso, Waffles, el perro centinela que tienen de mascota, se muestra inquieto. Jeter le pregunta qué le pasa, mientras que Waffles analiza sus alrededores utilizando su visión aumentada. Aparte de 2 objetivos, que califica como amistosos, quienes deben ser Becca y su caballo Ember, detecta otros 2 objetivos fuera de la casa, quienes portan armas, y a quienes califica como potencialmente hostiles. Jeter abre la puerta, y Waffles sale corriendo en dirección al lugar donde estos objetivos están. Y se encuentra con nada más y nada menos que Deadpool, quien, al verlo acercarse, exclama: ¡Oh, mis bolsitas de popó! Waffles se le arroja encima y lo muerde en el hombro con furia. Wade, sorprendido, grita: ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Alguien llame al encantador de perros! ¡Alguien tiene una lata llena de monedas! Como comentario, agitar con fuerza una lata llena de monedas puede hacer que un perro se asuste o se distraiga y deje de atacarte. Eso es algo que los entrenadores de perros usan.
Outlaw coge a Waffles por el cuello y lo arroja lejos, mientras le pregunta a Wade si está bien. Él le responde: no estoy seguro de que es una clavícula, pero creo que Marmaduke se comió una de las mías. Marmaduke es un perro que apareció en los periódicos de los Estados Unidos en los años 50. Vamos, Outlaw. Lleguemos a la casa antes de que aparezca algún niño adorable y demasiado curioso corriendo hacia nosotros. Pero es muy tarde, ya que Cálico ya está montada en Ember, galopando en dirección a él. New Mutants. Nuevos mutantes. Odio a los New Mutants, exclama Wade. Excepto ese tipo que parecía un garabato. Era divertido. Raro. Esta fue tu idea, Deadpool, le dice Outlaw. ¿Vamos a golpear a unos niños? Maldición, Outlaw, responde Deadpool. Sí, un poco. A término medio. Golpearemos a los niños a término medio. ¿Alguien mencionó golpear?, grita Valentín, apareciendo de sorpresa y golpeando a Outlaw en el rostro. Señora, ese es mi lenguaje favorito. Mientras tanto, Hotaru aparece, gritando: ¡ya voy, hermano mayor! Cuando llega al lugar, Deathstream encuentra a Waffles caído y se le acerca, preocupado. Cerca de allí, Outlaw se prepara para pelear, advirtiendo que la han hecho enojar. Luego, mientras esquiva las flechas de Cálico, le grita: chica, yo también soy de caballos, pero si disparas eso contra mí otra vez, te derribaré y te montaré yo misma para salir de aquí. Me gustaría verte intentarlo, responde Becca. En eso, Deathstream aparece detrás de ellos, envuelto en la oscuridad, y les grita: ¡tú! ¿Qué has hecho? Deadpool, al verlo, comenta: no estoy al día con esto de From the Ashes. ¿Quién demonios es este? ¿Bronze? Te dije que deberíamos enviarles un mensaje, le responde Outlaw. Deathstream, invadido por la rabia, invoca sus poderes y conjura a los espíritus chocarreros, que se arremolinan a su alrededor mientras le grita a Outlaw: «¡Eliste a mi pelo!». Los espíritus también participan, diciendo: «Ven con nosotros, sé una de nosotros, el sueño eterno te espera». Deadpool, al ver lo que se ha formado delante de ellos, comenta: «Esta es una situación tipo John Wick. Nunca quiero una situación tipo John Wick». Pero el problema no es con él, sino con Outlaw, así que Hotaru les ordena a sus espíritus que la ataquen, diciendo: «Muéstrenle a ella lo que es el sabor del terror». Y los espíritus la cogen por la pierna, mientras la siguen invitando a unirse a ellos. Deadpool le apunta a Hotaru con su arma, mientras exclama: «¡Por todos los fantasmas! Chico, no sé qué clase de pesadilla de Darío Argento es esta, pero dile a tus babosas que la suelten o empiezo a disparar». Como comentario, Darío Argento es uno de los más grandes maestros del cine de terror de toda la historia. «Solo lo harás más fuerte», le dice Jeter. Por lo que Wade cambia de objetivo y le apunta a ella, diciéndole: «Muy bien entonces, ¿qué tal tu niña? Pareces completamente vulnerable. Dile al Eddie Monster de ahí que retroceda». Creyendo tener la situación controlada, agrega: «Muy bien, salvado por la campana. Solo quédate quieto». Pero recibe un disparo de Cálico que le atraviesa la cabeza. Obviamente esto no lo matará, pero la pregunta es: ¿sabía Becca esto? No sabemos la respuesta, pero ahí la vemos montada en Ember, gritándole a Deadpool: «No lo voy a decir otra vez. Quita tus sucias manos de mi novia». Mientras que Jeter se derrite de amor al escucharla. Los espíritus de Deathstream continúan arrastrando a Outlaw, y ella le pide a Deadpool que la ayude. Así que Wade comprende que ha llegado el momento de ponerse serios, y grita: «Ya ha sido suficiente. No más enterrar viva a la vaquera sexy. No más flechas en la cara. Ríndanse, o papi los castigará». «No veo cómo vas a hacer eso sin manos, Wade», le responde Wolverine, quien aparece de repente junto con los demás, transportados hasta allí por un portal abierto por Gambit con su ojo de Agamotto. Wade responde: «¡Ay caramba! ¿Alguien puede desenterrar a mi chica, por favor?».
Ella es mi transporte a casa. Jubilee le pide a Jotaro que la suelte, pero él se niega, diciendo: No, señorita Jubilee, esta vez no. Lastimaron a mi pelo. Deadpool pide disculpas. Le ordena a Jubilee a Wade, pero él responde: ¿Disculpas por qué? Por lanzar a su espeluznante perro centinela cuando... Jubilee insiste: ¡Ay, demonios! Lo siento. ¿Está bien así? Eso hace que Jotaro se calme, mientras Rogue ayuda a Outlaw a ponerse de pie, invitándolos a todos a entrar a casa y tomarse un buen chocolate caliente con canela. Con malvaviscos, por supuesto, ya que a Jotaro le encantan. Mientras caminan, Wade pregunta si alguien le puede quitar la flecha de la cabeza, ya que le ha empezado a incomodar. Una vez dentro, todos se sientan a la mesa y Wade les cuenta: Bueno, recibimos una llamada, ¿ok? Se suponía que debíamos mantenerlos ocupados mientras un grupo de mercenarios ricachones atacaba este restaurante de pacotilla, el All Star Diner. Dijeron que era una declaración. ¿Y no pudiste rechazar el trabajo?, pregunta Logan. Hey, Hugh Jackman, aceptamos el trabajo, pero vinimos para advertirles, le responde Wade. Supongo que todos saben quién es Hugh Jackman. Es cierto, vinimos para advertirles, agrega Outlaw. Como comentario, Inez Temple, Outlaw, es una mutante nacida en Texas que tiene superfuerza. Apareció por primera vez en Deadpool número 65, en el 2002. Esos bandidos quieren lastimar a Jubilee. Dijeron que derramarían sangre para hacerlo, agrega luego. ¿A mí? ¿Qué?, pregunta Jubilee. Mientras tanto, Wade conversa con Nightcrawler sobre cómo deberían llamar a su restaurante en la Uncanny Village. Poco después, los adultos conversan fuera de la casa. Jubilee les confiesa: Unos días antes de mudarnos aquí, Rogue me llevó a inspeccionar la demolición de la escuela Xavier. Unos tipos intentaron sacarme de la carretera. Lo que también se vio en el Free Comic Book Day del 2024, Bloodhunt X-Men. Estaban tan llenos de riqueza y privilegio que pensé que podrían explotar con ello todavía en sus caras engreídas. Había una joven allí, Uva, y su madre. Ella hizo la señal, la M de la medianoche, M de mutante, una de nosotros. Jugué un poco con ellos, les volé el coche. Quería que estuvieran lo bastante asustados para no volver jamás. Pero personas así nunca olvidan, nunca. Gracias por venir, gracias por todo. Termina diciéndoles Jubilee a Wade y a Outlaw. Oye, Jujubi, iremos contigo, le responde Wade. Le enseñaremos modales a Peter Piggy, que es una parodia animal de Peter Parker, Spider-Man, en el universo de Peter Porker, Spider-Ham. Por supuesto que lo haremos, agrega Outlaw. Pero Jubilee rechaza la oferta, insistiendo en que debe hacer eso sola. Gambit y Rogue intentan convencerla, ya que no se sabe qué armamento tienen, pero Nightcrawler interviene para explicar que la gente los percibe a él y a Jubilee como los buenitos, y no los consideran una amenaza. Jubilee debe demostrarles que están equivocados. Antes de partir, Jubilee les promete que regresará si todo sale bien, y Gambit le responde: Esto es algo de adultos que haces, Jubilation Lee. Estoy orgulloso de ti. No dejes que te maten. Luego la teletransporta hasta el lugar, recordándole: Estaré aquí mismo, no lo olvides. Siempre lo estás, y yo nunca lo olvido, Remy. Gracias, responde Jubilee. Una vez allí, abre la puerta despacio mientras piensa: Bueno, aquí vamos, a todo o nada. ¿Por qué estoy más asustada ahora que cuando peleo contra un centinela? Porque provoqué todo esto. No quise hacerlo, pero lo hice, de todas formas. Escucho el chisporroteo y huelo el aroma de las hamburguesas. Podría estar a punto de morir y, de alguna forma, me siento famélica. Toc toc, recibí tu mensaje, dice Jubilee en voz alta. Hola, zorra mutante, le responde el idiota que ha hecho todo esto. ¿Me recuerdas? Al verlo, Jubilee piensa: No soy psicóloga, pero conozco esa mirada. Puro, 100%, sociópata a la parrilla. Curioso, ¿verdad?, le dice el tipo. Después de que destruiste el auto de mi papá, me sacó de su testamento. Dijo que era demasiado irresponsable. ¿Puedes creerlo?
Toma asiento en la barra, señorita Lee. Intenta algo y esas hamburguesas vendrán con cerebros de chica mutante como guarnición. En fin, escucha esto. Mi viejo se murió. Así, de la nada. Y no recibí nada. Tuve que gastar mi fondo fiduciario para contratar a estos tipos. Ahora te pregunto, ¿cuál crees que es un castigo justo para ti? No lo sé, Todd, le responde Jubilee. El café huele bien. ¿Te importa? Le pregunta luego. Todd le da permiso y mientras Jubilee se sirve, hace una señal con la mano mientras piensa. Mira, la M mutante. Esta señal con la mano puede significar diferentes cosas. Puede significar, eres un mutante. Puede significar, estás a salvo aquí. O también puede simplemente significar, agáchate. Mientras dice eso, Jubilee salta sobre la barra, desarmando a Todd, a la vez que le arroja la cafetera al mercenario que estaba junto a Uva y su madre. Luego ciega a Todd con una descarga luminosa que emite de sus manos, mientras piensa. Verán, Kurt tenía razón, pero es más que eso. Las dos mujeres aquí no están listas para un mundo cruel y lleno de odio. Tienen que saber que pueden defenderse. Camarera, chica de autobús, rata de centro comercial, pueden defenderse. Al ver a Jubilee activar sus poderes, los mercenarios gritan, ¡Gafas abajo! ¡Gafas abajo!, intentando protegerse. Pero Jubilee les contesta, ¿gafas? ¿Crees que las gafas te salvarán, señor mercenario? ¡Qué pena por ti! Tus datos están desactualizados. Y utiliza sus poderes para crear una explosión de energía tan potente que no los ciega, sino que los manda a volar por los aires. Como comentario, aunque Jubilee es más conocida por sus fuegos artificiales, sus poderes en realidad son emanaciones de energía subatómica, que podrían desintegrar materia a nivel molecular. ¿Vamos a tener más problemas, grandote?, le pregunta a los mercenarios derribados, y ellos le responden que no, que se rinden. Bien, la próxima vez, Todd, pondré tu cara en la parrilla del especial del martes. Luego de eso, Jubilee se acerca a Uva y su madre, preguntándoles si están bien. La reacción de Uva es inmediata. Se arroja a sus brazos y la abraza, dándole las gracias por haberla salvado. Jubilee luego arrastra a Todd por el suelo, mientras piensa. 3 horas ellas han estado aquí, muertas de miedo. Supongo que no hay que meterse con chicas de restaurante. Le pedí a mi amigo Remy si podíamos enviar a Todd a algún lugar desagradable por un tiempo. Enseñarle algo de humildad. Quizá la Savage Land, la tierra salvaje, le enseñe algo de carácter. Finalmente, Gambit le da el encuentro, la felicita y le dice que es hora de volver a casa. Y mientras lo hace, Jubilee piensa, hay mucho odio en el mundo, pero sea lo que seas, donde sea que estés, puedes defenderte. Y se nos cuenta que en el próximo número veremos Batalla en Buenos Aires. La historia comienza en la prisión de Greymalkin. La doctora Ellis se acerca a Mone St. Croix para conversar, ya que no había tenido oportunidad de hacerlo desde su llegada. «Querrás decir, arresto», la corrige Mone. Ellis le pregunta si la comida no le gusta. Mone responde que los cubos industriales de salsa le han quitado el apetito. Ellis explica que esa comida está diseñada para mantener a los internos en orden. «Querrás decir, dóciles», la corrige Mone. Aunque contrariada, Ellis le ofrece café como un gesto. También añade 2 croissants, lo que provoca la protesta de Mone, pero Ellis le revela que nadie la ha visto comer desde su arresto. Y aunque la mayoría de los reclusos pierde unos 200 gramos por semana, ella ha ganado más de 1 kilo. Mone le dice que está logrando ponerla de mal humor y pide permiso para retirarse. Ellis insiste en conversar, admitiendo que no tiene muchos amigos allí, pues todos son o empleados o reclusos. Mone responde que ella los encierra, los maltrata y abusa de ellos diariamente, y aún así pretende hacerse la víctima. Su amigo tenía razón sobre ella. Ellis le pregunta a qué se refiere. Mone explica que su amigo le dijo que Ellis las adoraba y que quería ser como ellas. Jean Grey, Anna-Marie Lebeau, Mone misma y sobre todo Emma Frost, empezando con su estilo. Ellis le pregunta quién le dijo eso, asegurando que es mentira, pero Mone la confronta.
Ella siempre ha tenido una fijación con mujeres poderosas, en especial con mujeres mutantes poderosas. Ezra interrumpe con el café y los croissants y les dice que volverá más tarde, ya que puede ver que están ocupadas. Pero Mone se levanta furiosa y derriba la bandeja, gritando que no piensa aceptar café caro ni croissants mientras los prisioneros mueren de hambre. Elise le ordena detenerse y le recuerda el collar inhibidor en su cuello, pero Mone la ignora. Añade que toda su operación se está desmoronando, que Scarby, su mascota controlamentes, ya no sirve y que se escuchan ruidos en la noche. Ella cree que el Inmate X, el prisionero X, está despertando, lo que representa malas noticias para el planeta entero. Luego le revela que su amigo era su hermano Oscar, quien antes de morir le pidió que la cuidara. Elise lo niega de inmediato y la acusa de mentirosa. Mone se retira, y cuando Ezra interviene apuntándole con su arma, le exige a Elise que haga que la baje, para luego advertirle que su tiempo se acaba. Finalmente, rompe el collar inhibidor y lo arroja al suelo, dejándole un último consejo. Empieza a acostumbrarte a la comida de la prisión. Nos movemos a Haven House, donde los Uncanny X-Men comparten un desayuno en familia. La mesa está llena de comida casera, salchicha con sémola, pan de maíz con jalapeños, empanadas preparadas por Ransom y pan de canela que Jeter horneó para Hotaru. Rogue recuerda que en el Instituto Xavier siempre hubo buenos chefs, pero la atmósfera era demasiado formal. Era como usar zapatos de vestir en el parque, o como una entrevista de trabajo eterna. En cambio, este lugar se siente como un verdadero hogar. Nightcrawler luce más feliz que nunca. Jubilee olvidó la tristeza y ahora brilla con su luz interior. Incluso Logan se permite relajarse, algo poco común en él, especialmente bajo techo. De pronto, Rogue se pone de pie y le pide a Jeter hablar con ella antes de la escuela. También le pide a Kurt que las acompañe. Será una conversación difícil, pero al menos se librará de lavar los platos. Una vez fuera, Sofía le pregunta si está en problemas. Rogue le asegura que no, que todos lograron sobrevivir a Shubarak, aunque no le gustó que ella y Cálico se escaparan para enfrentar a Mutina. Mientras conversan, Rogue piensa en lo difícil que le resulta decir lo que quiere decir, ya que Sofía se siente constantemente juzgada. Finalmente, le explica que quiere conversar sobre su manera de hablar. Le cuenta que, en algún momento, ella misma acudió a un terapeuta del habla, porque su acento solía hacer que la gente la mirara extraño. Sofía le pregunta si también tendrá que hacerlo, pero Rogue la abraza y le aclara que no es una obligación, solo una opción para cuando ella lo desee. Luego le entrega un obsequio y le explica que fue diseñada especialmente para ella por su amigo Spider-Man. Sofía estalla de felicidad. Nos movemos a Argentina, a un lugar a 1 hora de Buenos Aires. En el complejo World of Strength, palabra de fuerza, un tal Benicio intenta comunicarse por teléfono, ya que está en problemas. Pero es sorprendido por Mateo, quien le pregunta si todo está bien. Benicio responde que había entrado allí a buscar algo porque se puso mal en la noche. Mateo le recuerda que ha llegado el momento. Benicio admite que no se siente listo, pero Mateo lo insta a ser valiente y no mostrar miedo. Esa noche se hará hombre. Ambos llegan a otro edificio, donde los espera el proctor, el supervisor, junto a otros miembros del grupo, todos encapuchados. El supervisor llama a Benicio y lo interroga sobre la pureza de su sangre. Benicio responde que ni él ni su familia tienen rastro del mutágeno. El supervisor asiente y le ordena elegir un arma para despedirse de la niñez. Volvemos a Haven House. Mientras Sofía y los demás esperan el autobús, Mr. St. Juniors les aconseja que deben crecer por sí mismos, no por lo que hagan los demás. Mientras suben, Hotaru se despide de Waffles, el Bloodhound reformado, diciéndole: «Volveré pronto, Waffles. No mates a nadie». Becca pregunta por Ransom y Sofía le cuenta que le dijo que necesitaba tiempo para pensar. Hotaru nota que Waffles sostiene una tibia en la boca, así que le ordena devolverla al lugar de donde la sacó. Mientras tanto, cerca de la fogata, Valentín permanece pensativo, bebiendo un poco de mate. Remy y Logan se le acercan y le preguntan si todo está bien. Valentín responde que no quiere sermones por faltar a la escuela, pero que necesita su consejo. Entonces les hace escuchar el mensaje de Benicio, su medio hermano, donde pide ayuda y confiesa que está en problemas. Volvemos a Argentina.
Benicio duda antes de tomar el arma, pero elige un bate de béisbol. Su oponente, Thomas, que ha elegido un hacha, le desea suerte, feliz de tener como rival a alguien de su agrado. Benicio responde con un gesto similar. Volvemos a Haven House. Logan comenta que hace tiempo que no prueba un buen Fernet. Como comentario, el Fernet es un licor hecho a base de hierbas y especias, muy popular en Argentina. Remy le dice que él no puede ir, pero se ofrece a llevarlo hasta allá. Sin embargo, Valentín interviene y aclara que no lo han entendido. A él no le preocupa lo que pase con su hermano ni con su familia. Es más, hay una parte oscura que desea que le ocurra algo terrible. Volvemos a Argentina. Tomás le advierte a Benicio que no se contenga, porque lo notarán. Benicio le confiesa que no quiere hacerlo, pero el supervisor da inicio a la prueba. Volvemos a Luisiana. Valentín habla con furia, recordando cómo lo trataron mal y lo abandonaron. Remy le responde que todos ellos han tenido familias complicadas, pero Valentín no lo toma en serio, ya que él se casó con la mujer más sexy del planeta, y además su padre era un rey, o algo por el estilo. Luego, mientras vemos imágenes del enfrentamiento entre Benicio y Thomas, Logan le exige a Valentín que no hable de esa manera, porque no tiene idea de por lo que Remy ha pasado. Si no quiere que lo trate como a un niño, entonces no debe actuar como uno. Pero rápidamente se calma, diciéndole que quizá exageró un poco y que solo quieren ayudar. Mientras que en Argentina la pelea se intensifica, en Haven House, Valentín responde que él no cree poder ser de ayuda. Remy le pone una mano en el hombro y le dice que él ha aprendido algo acerca de ellos, la verdad más verdadera de todas. Todos tienen una elección. Él puede ser un mutante o puede elegir recorrer el camino mutante. Volvemos a Argentina. Tomás yace derribado en el suelo, pero sonríe con entusiasmo y felicita a Benicio por haber superado la prueba. Volvemos a Haven House. Remy se marcha, no sin antes decirle a Valentín que sabe dónde encontrarlo. Valentín le confiesa a Logan que no entendió lo que Remy quiso decirle, y Logan le responde que eso fue lo más importante que alguien podrá decirle jamás sobre lo que ellos hacen y lo que son. Luego se pone de pie y anuncia que irá a buscar al medio hermano de Valentín. Aunque sabe que lo hirió, lo traerá de vuelta, pero nunca lo perdonará. Lo invita a acompañarlo, y Valentín acepta, diciendo que un viejo como él se perdería en Buenos Aires. Hotaru se aparece, preguntando si él puede ir también. Valentín le responde con calma. No, esta vez, Hotaru. Quédate y cuida de todos por mí, ¿está bien? Logan le recuerda a Valentín que no tiene por qué ir, pero él responde que mejor lo hagan de una vez, antes de que cambie de opinión. Mientras tanto, en el complejo World of Strength, el supervisor declara que Benicio ahora es un hombre y le promete su recompensa, llamándolo hijo suyo. De inmediato, los compañeros lo alzan en brazos y lo celebran como a un nuevo soldado. Y mientras tanto, en Haven House, Hotaru se queda solo frente al fuego, confundido. Valentín le había dicho que era como su hermano menor, y se lamenta de que los sentimientos puedan doler tanto. Luego vemos a Gambit activar el ojo de Agamotto. Rogue observa desde la ventana y confiesa tener un mal presentimiento. Teme que Valentín no regrese y les pregunta si de verdad no necesitan que los acompañe. Logan le responde que ella no pasaría desapercibida en un culto donde todos sus miembros son hombres. Remy agrega que en su caso es peor. Él se fija en ella todos los días. Y acto seguido les dice a los dos que se preparen. Y agrega que, si terminan incrustados en una roca o en una pared, espera que no le guarden rencor. Rogue los ve marcharse y le desea a Valentín que, si las cosas no salen bien, regrese con ellos, con la familia que realmente lo quiere. Remy completa el hechizo de teletransportación y los tres aparecen en Argentina, aunque en medio de una autopista. Remy se alegra de que al menos no mató a nadie, pero Logan le responde que tiene sus dudas, mientras se arroja sobre ellos para apartarlos, evitando que sean atropellados, para luego darle las gracias a Gambit por el aventón. Remy ayuda a Valentín a levantarse y le ofrece la opción de regresar, pero el joven le dice que ha elegido recorrer el camino mutante. Remy le pide que recuerde que su origen no define quién es, y Valentín responde que lo intentará, pidiéndole que le guarde unos Baineys para cuando regrese. Mientras avanzan por la ruta, Logan pregunta dónde se dirigen.
Valentín le responde que el complejo está cerca de ahí, aunque no sabe dónde. Sin embargo, hay un bar donde los miembros suelen reunirse. Al poco tiempo llegan a un local llamado La Chapa, y Logan comenta que huele a choripán. Antes de entrar, le pregunta a Valentín si hay algo que deba saber. El muchacho le advierte que quienes están dentro no confían en extraños y que han sido mejorados, aunque de una manera un poco enferma. También son agresivos e inestables, y probablemente están dopados con algún químico que los hace entrar en un estado que llaman modo Juggernaut. Luego se acercan a la barra. Logan pide una cerveza. Valentín pide otra, pero Logan lo obliga a tomar una gaseosa. Mateo se aproxima, bromeando con que a los estadounidenses les gusta invitar rondas. Logan solo responde que él es canadiense y le dice que se largue. Otro de los tipos, sacando un cuchillo, le contesta que debería haber comprado esa ronda. Logan le pregunta a Valentín si ve hacia dónde va todo. El muchacho responde que, al parecer, él no tiene edad suficiente para beber, pero sí para pelear. «Suena un poco injusto si me lo pones así», contesta Logan, y luego da la señal para entrar en acción. Valentín se pone su antifaz y la batalla comienza. Ambos reparten golpes a diestra y siniestra, mientras Valentín piensa: «Mi nombre es Valentín Correa. Tengo un fenómeno de absorción de energía en el lugar donde debería estar mi corazón. Puedo recibir un golpe y puedo devolverlo. No es así como me hubiera gustado regresar a casa. El hombre junto al que peleo, él ve algo bueno en mí. Por favor, que tenga razón, porque nadie nunca pensó eso de mí. Ciertamente no mi familia. Y tengo un secreto que no le he contado. A veces me pongo triste, tan triste que no puedo ver la luz, como un eclipse. A veces es parcial, a veces es total, y no sé cómo pedir ayuda. Tengo pesadillas horribles todo el tiempo, sueños dolorosos, sueños hirientes. Y a veces siento que el agujero negro dentro de mí está tirando de todo el peso a mi alrededor y me obliga a cargarlo, como Atlas, para siempre. Y algunos días quiero que esa tristeza termine tanto que solo quiero soltar ese peso para siempre. Este es el lugar, mi hogar, que hace que todo vuelva otra vez. ¿Por qué es tan difícil recordar los buenos días cuando los malos se niegan a ser silenciados? Me secuestraron a menos de una hora de aquí. Tenía 10 años. Mis padres se negaron a pagar el rescate. Ahí vemos el recuerdo de Valentín atado y amordazado, con los secuestradores preguntándole dónde está el dinero que pidieron y amenazándolo con matarlo. Valentín piensa, mientras recuerda el momento en que le dispararon. Media hora después, descubrí que no estaban mintiendo. Dolió, pero no tanto como que mis padres decidieran que no valía el dinero. La palabra mutante no estaba permitida en mi casa. No porque fuera cruel, sino por vergüenza. Después de quedarse quietos por un momento, Logan les advierte a sus agresores: «Chicos, no se los repetiré. Necesitamos información. Luego nos iremos. Y así, ninguno de ustedes terminará en cuidados intensivos». ¿Crees que 2 hombres pueden contra 20? Le pregunta Thomas, y Ransom responde: ¿ves? Ese es el asunto. Nosotros no somos hombres, somos X-Men. Mientras ambos se lanzan de nuevo al ataque. Entre vidrios rotos y cuerpos volando, Valentín piensa: es la primera vez que lo digo, y se siente bien, como si encajara. Logan le dice que soltó eso demasiado pronto, pero no importa, ya que él está recorriendo el camino mutante. De pronto, un disparo al aire corta el caos. ¡Basta! ¡Detengan esto de inmediato! ¡Les voy a disparar a ambos! Valentín reconoce al hombre que tiene delante, mientras piensa: así es, los malos días se niegan a ser silenciados. El hombre con la escopeta, reconociéndolo también, le dice: «Te dije que nunca regresaras aquí». Logan le pregunta a Valentín quién demonios es ese sujeto. Valentín se quita el antifaz y le responde: «Logan, lo siento por haberte traído aquí. Y este hombre es mi padre.
y se nos cuenta que en el próximo número veremos sobre ratones y mutantes. La historia comienza en Buenos Aires, Argentina, en el pasado. Valentín recuerda que la última vez que vio a su padre, este le decía que no haga amigos, que debía recordar su posición y su apellido, pero que, si lo invitaban a jugar al fútbol, debía ganar. Con el paso de los años, comprendió que lo que su padre realmente quería era que no tenga a nadie y permanezca solo, para que no formara aliados y dependiera siempre de él. A pesar de eso, el chofer de la familia lo animaba a disfrutar de los juegos y a hacer amigos, a escondidas de su padre. Ese hombre se convirtió en quien más lo ayudó y protegió, no por amor, sino porque sentía que ese era su deber. De pronto, un grupo de hombres armados llega al lugar, dispara contra el chofer y lo mata. Luego toman a Valentín y lo secuestran. Le dicen que lo necesitan con vida para que su padre pague el rescate, pero aclaran que eso no significa que no puedan cortarle alguna parte del cuerpo. En ese momento, Valentín tenía 10 años. Balduino había intentado enseñarle boxeo. Él sabía que no tenía talento para eso, pero también sabía que estaba solo, así que reunió valor y lanzó un golpe contra uno de ellos. Pero el secuestrador solo se burló de él. Valentín recuerda que sus palabras destilaban odio, ya sea porque odiaba a su padre, porque había crecido en la pobreza, o porque ya había decidido matarlo y tratarlo como a un animal. Los secuestradores llaman para pedir el rescate, y su padre les responde que la familia Correa no se somete a amenazas, que no pagarán. Les advierte, sin embargo, que ellos sí van a pagar, porque él controla tanto a la policía como a las mafias de la zona. Su vida será corta, aunque su agonía será larga. Los secuestradores quedan desconcertados por las palabras del hombre. Discuten, nerviosos, y deciden matarlo para que no haya testigos. La mutación de Valentín se activó cuando la bala impactó en su cabeza. Y, al contrario de lo que les había dicho su padre, el final de los secuestradores llegó rápidamente. Después de ese suceso, Valentín pasó 6 años viviendo en las calles, sobreviviendo como podía, decidido a no regresar con su padre. Nos movemos al presente. Valentín y Logan se enfrentan a su padre, quien los apunta con un arma. A su alrededor están varios jóvenes del World of Strength. El padre le pregunta a Valentín si no siente vergüenza de volver en esas condiciones, acompañado por un desconocido. Logan comenta que su padre no le agrada en lo más mínimo, y Valentín responde que entonces le da la bienvenida al club. El padre de Valentín apunta el arma directamente al rostro de Logan. Logan le dice que él podría sobrevivir a un disparo desde esa distancia, pero duda que él pueda decir lo mismo. Valentín observa la escena y piensa que es la primera vez que ve a su padre siendo amenazado con tanta impunidad, y esa imagen le enciende algo en el lugar donde debería estar su corazón. El padre responde que está allí por Benicio, no por ellos, pero Mateo le aclara que se ha equivocado de sitio, porque Benicio ya va camino a Rosario. Finalmente, los tres se marchan del lugar. El padre le pide a Valentín que lo ayude a encontrar a su hijo, hablándole como si fuera el único que tiene. Logan lo enfrenta y le dice que su otro hijo está justo frente a él, pero el hombre le responde que, aunque ha engendrado a muchos varones, eso no los convierte en sus hijos. Valentín interviene y le cuenta que su padre tuvo una aventura con su madre, que lo acogió, pero que siempre lo odió por ser un mutante. El padre replica que nunca le importó su condición, pero afirma que un hijo suyo no puede vivir sin corazón, porque esa es la verdadera definición de un Correa. Logan, cansado de la discusión, le dice a Valentín que ya han terminado allí y que es hora de ir a buscar a su hermano. El padre responde que irá con ellos. Pero Logan le responde que o retrocede o le dará una paliza. De forma amenazante, le pide las llaves del auto en el que llegó y le exige que se mantenga fuera de su camino. Mientras se dirigen al auto, Valentín reflexiona que lo que dijo Death Dream es verdad. X significa hogar. Una vez en el auto, Logan le pregunta qué tan lejos están de Rosario, y Valentín le responde que a unas 3 horas. Logan le consulta si sabe dónde podría estar Benicio, y Valentín asegura que sí. En la Crack Bang Boom, la famosa convención de cómics de esa ciudad. Nos movemos a la escuela parroquial de Haven, en Luisiana. En una mesa, Calico, Jeter y Death Dream conversan. Jeter le comenta a Death Dream que no está obligado a sentarse con ellas, que si quiere, puede hacer nuevos amigos.
Cálico añade que están encantadas de que se siente ahí, pero les preocupa que pueda sentirse solo. Death-Dream admite que, a veces, se siente un poco solo. Justo en ese momento, alguien cuelga un cartel anunciando que habrá un baile en la escuela. Jeter le sugiere a Death-Dream que podría invitar a alguien. Él responde que sabe bailar, ya que Psylocke le enseñó. Becca lo anima a invitar a alguien, pero Hotaru responde que no tiene ganas, que lo único que desea es un poco de pastel. De pronto, alguien lo llama. Y vemos a una chica en silla de ruedas que se acerca a la mesa. Se presenta como Marlies y le pregunta a Death-Dream si planea ir al baile. Él balbucea una negativa, pero Jeter lo presiona para que cambie de respuesta, y finalmente termina diciendo que sí irá. Marlies sonríe y comenta que tal vez se vean allí. Luego le entrega un pequeño regalo que ha hecho para él. Un pequeño ataúd. Cálico le sugiere a Death-Dream que le diga algo, y él le pregunta si le gustan las nutrias. Marlies se ríe y se despide, asegurando que se verán en el baile. Hotaru se queda mirando el pequeño ataúd y se pregunta si ama a Marlies. Él detesta las emociones. Jeter, en cambio, tiene claro que a ella le gusta. Ya en la Crack Bang Boom, Logan y Valentín avanzan entre la multitud en busca de Benicio. Logan recibe varios elogios por su traje, pues todos creen que se trata de un disfraz. Él le sigue el juego y le pregunta a Valentín qué es exactamente lo que hace la gente en ese lugar. Valentín le responde que allí todo es increíble. El Crack Bang Boom es una gran convención donde se reúnen fanáticos de los cómics y del cosplay. Por todas partes hay disfraces. Se pueden reconocer fácilmente personajes como Deadpool, Rogue, Black Cat, Spider-Man, Daredevil y Doctor Doom. Incluso hay alguien vestido de Mutina. Logan comenta que no está hecho para lugares como ese, cuando en eso, una mujer con un disfraz en los colores de la bandera argentina se le acerca por detrás y le pide que se tomen una foto juntos. Logan le responde que está ocupado, pero ella insiste, asegurando que se verían muy bien en una foto. Logan se gira para verla y queda deslumbrado por su belleza. Es una pelirroja que se parece demasiado a alguien que él conoce muy bien. Por supuesto, acepta tomarse la foto con ella. Valentín observa la escena y comenta que ahora entiende por qué Cyclops y Logan siempre han tenido cierta rivalidad. Mientras tanto, en otro sector de la convención, un grupo de los World of Strength se oculta entre las sombras. Uno de ellos informa al Proctor que Valentín y Logan están allí y pregunta si la operación sigue adelante. El Proctor responde que sí. Ellos no representan un problema. Son solo 2 cuerpos más que habrá que contar. Mientras tanto, la mujer junto a Logan se presenta como la Fénix de Plata, en honor al río que baña las costas de Buenos Aires. Logan la observa, cautivado, y le comenta que le recuerda a alguien por quien alguna vez tuvo sentimientos. Ella sonríe y le responde que siente lo mismo. Él, con ese disfraz de Wolverine, se ve exactamente como Wolverine. De hecho, juraría que es él. Logan le dice que escucha ese comentario con frecuencia y, con un beso en su mano, le agradece el momento compartido. Valentín, a unos pasos, observa la escena sin comprender del todo lo que ocurre, pero de pronto siente una tristeza profunda. En otro punto del recinto, los World of Strength se preparan para ejecutar su plan. Uno de ellos les recuerda que deben apuntar a las celebridades para que el mensaje sea claro, pero Benicio confiesa que no quiere hacerlo. El líder del grupo lo mira, incrédulo, y le pregunta qué está diciendo. Le recuerda que entrenaron para esto y que deben cumplir con su misión, dar su mensaje al mundo. Benicio le responde preguntándole cuál es exactamente ese mensaje. El otro, molesto, le dice que está hablando como un blasfemo y que corre el riesgo de ser considerado parte del bando enemigo. Benicio insiste en que no matará inocentes. Él solo quería pertenecer a algo. El líder, furioso al ver que su duda pone en riesgo todo el plan, ordena al resto del grupo que lo silencien. Benicio logra esquivarlos y, a gritos, advierte a todos los presentes en la convención que habrá un ataque terrorista, pidiéndoles que abandonen el lugar de inmediato. Valentín lo reconoce y le informa a Logan que se trata de Benicio, justo cuando el líder del grupo ordena abrir fuego contra el traidor. Benicio insiste con desesperación. Todos deben salir de allí de inmediato. Al verlo, Valentín recuerda su infancia junto a él. Aquellos días en que Benicio le decía que no era un verdadero Correa, que todos lo odiaban y que por eso no tenía madre. Benicio reconoce a su hermano y se sorprende al verlo.
Mientras corre para defenderlo, Valentín piensa que, como nació sin corazón, en su pecho solo hay un vacío, pero que, si alguna vez hubiera tenido uno, tal vez entendería lo que está sintiendo en ese instante. Valentín se lanza contra los terroristas, advirtiéndoles que van a arrepentirse por haberse metido con su hermano. Ellos abren fuego contra él, mientras Logan protege a Benicio y le pregunta por qué quien lo reclutó solo elige a muchachos jóvenes. Benicio le responde que no es así, ya que Proctor siempre les dice que las mujeres son una parte importante del movimiento. De pronto, un grupo de mujeres disfrazadas como Cyclops, Black Bolt y otros héroes se abalanza sobre Logan. Mientras tanto, Valentín continúa enfrentándose a los terroristas y les advierte que es su último aviso. Deben regresar a sus casas, pero ellos insisten en que seguirán las órdenes de Proctor. Uno de ellos le apunta al pecho con un arma, y Valentín lo desafía a que dispare. El hombre lo hace, y Valentín le pregunta si sabe lo que vendrá después de eso. Logan, mientras tanto, lucha por liberarse de las mujeres que lo atacan, y se da cuenta de que son demasiado fuertes. Le pregunta a Benicio si ellas también son mutantes. Él le responde que no lo son, pero que él sí lo es. Proctor aparece y ordena a su gente que mate a los tres. Sin embargo, no pueden hacerlo. Valentín, tras recibir el impacto de bala, se vuelve más fuerte, absorbiendo la energía del disparo y derrotando uno a uno a los discípulos de Proctor. Mientras lucha, reflexiona que, a veces, la tristeza lo debilita. Pero eso le ocurre con menos frecuencia últimamente. Tal vez sean los Beignats, los gatos, los pretzels de canela, el amor de Sofía y Becca, el olor de Nightcrawler, los fuegos artificiales de Jubilee, o tal vez simplemente sea porque los X son familia. Finalmente, Valentín y Logan se enfrentan a Proctor. Valentín le explica que el poder de ese hombre consiste en otorgar habilidades temporales a otros, pero que éstas duran muy poco. Proctor intenta ordenar nuevamente a las mujeres que maten a Valentín, Logan y Benicio, pero ya nadie le hace caso. Logan, sorprendido, se pregunta si ese es el famoso líder del grupo, y les dice a las mujeres que lo mejor será que se marchen antes de que llegue la policía. Benicio, por su parte, le confiesa a su hermano que no sabía si él realmente vendría a rescatarlo. Valentín admite que estuvo a punto de no hacerlo, y le pregunta por qué lo maltrató durante su infancia, si se suponía que debía cuidarlo. Benicio responde que solo quería lo mismo que él, el amor de su padre, y le pide perdón a Valentín por todo lo que le hizo. En ese momento aparece el padre de los Correa, anunciando que está dispuesto a pagar $1 millón por la libertad de Benicio. Valentín escucha y comprende la crueldad detrás de esas palabras. Su padre presume el rescate que nunca pagó por él. Logan se pregunta si todo fue simplemente un secuestro. El padre de los Correa le contesta que, a diferencia de sus enemigos, que buscan sangre, poder o imponer ideales, los suyos solo quieren dinero. Benicio se acerca a su padre y le dice que su hermano le salvó la vida. El hombre asiente y comenta que, además, le ahorró una buena suma de dinero. Quizá, después de todo, sí sea un Correa. Al escuchar eso, Logan pierde la paciencia y le da un fuerte puñetazo al padre de Valentín, ordenándole que cierre la boca. Benicio vuelve a pedirle perdón a su hermano, y Valentín le responde que lo intentará. Después de todo, también ayudó a salvar a toda esa gente. De pronto, una chica disfrazada de hechicera suprema se acerca y les pregunta si ellos son X-Men. Logan le responde que más o menos, y le pregunta si quiere un autógrafo. Pero antes de que pueda decir más, se sorprende al ver a la multitud rodeando a Valentín, alabándolo, pidiéndole fotos y firmas. Los argentinos por fin tienen a su propio X-Men. Mientras tanto, Valentín reflexiona que Proctor se aprovechaba de quienes se sentían abandonados, de los que creían no ser amados. Él también se sintió así alguna vez, pero ahora ha aprendido el verdadero significado de la X. La X significa familia. La X significa padre. Y así terminamos con el video. ¿Qué te pareció? Dímelo en los comentarios y te espero en el siguiente video de Ryusei Comics. Nos vemos allí.